Value Investing FM, episodio 67. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Hoy tenemos unas entrevistas increíbles, únicas. Tenemos nada más y nada menos que un programa especial sobre economía del comportamiento con dos invitados de lujo, como son Pedro Bermejo y Pedro Rey Biel. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Tenemos aquí a las dos personas con mayor currículum que han pasado nunca por el podcast, que lo tengo aquí y vais a flipar todos. Pedro Rey, pues es part-time behavioral economist, part-time marathon runner and magician. Esto me gustaría que le explicaras de dónde viene lo del mago. Sí. Bueno, lo del mago viene de mi abuelo, que era empresario, pero en una época en la que tenía que hacer viajes a Estados Unidos en barco y tardaba muchísimo en llegar, y entonces se dedicaba a aprender magia en el barco, y a partir de ahí cogió la afición y me enseñó a mí, lo cual me vino muy bien luego para dar clases. O sea, que es una afición que tengo un poco aparte, pero que a veces la mezclo en mis clases y en mis charlas. Oh. Es curioso. También es, aparte de mago, profesor en el SADE de Behavioral Economics, es editor de Nada es Gratis, doctor en Economía por la University College de Londres, y ha publicado decenas de artículos en journals de gran prestigio, además de muchísimas colaboraciones con, por ejemplo, un autor que a Paco le llamó mucho la atención, que es Uri Gnesi, como se diga bien, autor con John List del libro The Why Axis, traducido como Lo que importa es el porqué. Un libro pues que a Paco ya había comentado aquí que le gustaba bastante. De hecho, publiqué hace 5 años un artículo en el blog, que es cuando salió más o menos publicado en español. Sí, me gustó mucho el libro, la verdad. O sea, todo el tema de la economía del comportamiento me gusta mucho. Bueno, yo creo que algunas de las cosas que hablaremos hoy estarán inspiradas o sacadas de mi trabajo con Uri Gnesi, con el que colaboro frecuentemente, y es uno de los autores principales en la aplicación de estas ideas de economía de comportamiento, a través sobre todo de hacer experimentos en empresas, instituciones, para aprovechar estas cosas de la psicología, ver cómo se pueden utilizar para cosas útiles. Y Pedro Bermejo es neurólogo, doctor en neurociencia, ejerce como neurólogo en los hospitales Puerta de Hierro, Fundación Instituto San José y Los Madroños, director médico de la empresa Walden Medical NDT, gerente del Instituto Neurológico Integral Beremía, profesor del Centro de Estudios Financieros, máster en Biología del Comportamiento, presidente y fundador de la Asociación Española de Neuroeconomía, y autor de cientos de artículos y libros como Neuroeconomía, Quiero tu voto y El cerebro del inversor, libro que por cierto es el que me estoy leyendo ahora. Espero que os guste. Ya somos dos y es muy interesante. Que, por cierto, antes de empezar con las preguntas, queremos darle las gracias a Luis García Álvarez de Mafre Asset Management, porque nos ayudó a, no solo a conseguir los contactos de Pedro Rey y Pedro Bermejo, sino también a hacer las preguntas, porque como sabemos, esperemos tenerlo pronto por aquí. Su fondo de inversión está muy centrado en este tema, el tema de la Behavioral Economics, así que le mandamos un abrazo y le damos las gracias porque este programa existe gracias a él, así que un abrazo desde aquí. Qué bonito.
Ya se lo agradeceremos en persona cuando venga. Y venga, empezamos, ¿no? Empezamos con la primera pregunta. Que esta es para los dos. Puede empezar, por ejemplo, Pedro Rey, y si quiere añadir algo Pedro Bermejo, pues lo hacemos así porque creo que los dos podéis aportar. Que es ¿cómo describiríais la economía del comportamiento o behavioral economics? A ver, normalmente la definición más clara sería que es una mezcla en el fondo de psicología y economía, es decir, es aplicar un modelo psicológico más rico en entender a las personas como seres con motivaciones, con errores, con todas las cosas que sabemos de la psicología, aplicarlas al modelo de cómo se toman las decisiones económicas. De una forma un poco más compleja que el modelo tradicional en economía, que asume que somos seres racionales, que sabemos calcular las consecuencias de todas nuestras acciones perfectamente, que no cometemos errores, que las emociones no nos influyen a la hora de decidir. Pues bueno, el movimiento de la economía del comportamiento lo que dice es que no, que gracias a Dios somos mucho más interesantes que eso, y que por tanto si queremos tener un buen modelo de cómo los agentes económicos se comportan y queremos poder predecir ese comportamiento, pues necesitamos incorporar estos conceptos de psicología más rica para tener un modelo mejor. ¿Y qué opina la neurociencia de esto? Entonces, ¿somos Pues, seres racionales o no? ¿O a En medias? Bueno, pues realmente la racionalidad de las personas varía dependiendo del contexto y dependiendo de la situación y dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, no es lo mismo que yo os pregunte a cualquiera de vosotros cuánto es 1 más 1, que en este caso todos vamos a ser muy racionales y vais a decir todos queréis que 2, a que yo os pregunte a quién queréis más, a papá o a mamá. Indudablemente en esta ocasión se complica la pregunta, somos mucho más emocionales y las emociones van a condicionar completamente la respuesta que vamos a dar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en economía existen muchas emociones. Cuando nosotros tomamos decisiones económicas, en realidad existen muchas emociones como el miedo, la pérdida, el riesgo, la tendencia a copiar a los demás. Y todas esas emociones, pues sin duda, van a jugarnos malas pasadas porque nuestro cerebro no está preparado para tomar decisiones económicas, sino que nuestro cerebro es una máquina perfectamente compleja y desarrollada a lo largo de miles de años de evolución, que se ha preparado para la supervivencia, no se ha preparado para tomar decisiones económicas. Entonces, cuando lo aplicamos a la economía, pues es cuando nos vienen estos problemas. Bueno, vamos a hablar bastante de este tema, así que como introducción está bien. Pero vamos a ir indagando, pero para ello vamos a ir a los orígenes. A ver, Pedro, bueno, continúa tú, Adrián, claro. Ahora lo siguiente que hay que saber es cuándo surge y cómo se ha ido desarrollando. Claro, el tema este de behavioral. Vamos a ver, yo no creo que surja, yo creo que los economistas académicos y los psicólogos e incluso los neurocientíficos ya tenían inquietudes sobre las limitaciones de asumir un modelo muy racional, muy calculado, muy sin emociones, para estudiar cómo la gente toma decisiones desde hace mucho tiempo. Realmente el boom empieza a partir de los años 60 con dos psicólogos, con Kahneman y Tversky. Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía a pesar de ser psicólogo. Tversky no lo ganó porque hay esta condición de que para poder ganar el Premio Nobel de Economía no solo tienes que ser muy listo, sino que además tienes que estar vivo, y murió antes de que se lo dieran. Pero vamos, se les considera un poco los padres fundadores de la economía del comportamiento. Pues eso, a partir de los años 60 son psicólogos. Lo que pasa es que a partir de su trabajo y con algunos colaboradores, entre ellos el más destacado en los últimos años es Richard Thaler, que ganó también el Premio Nobel de Economía hace un par de años, pues empiezan a realizar experimentos y a tener evidencia empírica de sesgos en las decisiones y de pequeños errores y de pequeñas diferencias en cómo la gente toma decisiones en pequeños experimentos, a partir de, pues eso, de evidencia primero con cuestionarios de psicología en los que no había incentivos, y luego con lo que se llama experimentos económicos en los cuales, dependiendo de cómo tomes una decisión, puedes ganar más dinero o menos. Pero en todo caso, por echar un poco hacia atrás,
yo siempre digo que Adam Smith, que se le considera el padre de la economía moderna, ya tiene, aparte de la riqueza de las naciones, tiene un segundo libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que yo me lo tuve que leer cuando hacía la carrera, un libro de 800 páginas que básicamente se puede considerar un tratado de economía del comportamiento, porque en aquella época se llamaba más bien filosofía moral o filosofía política, pero en el fondo muchas de las cosas de las que habla es de cómo las emociones nos influyen, cómo tomamos decisiones, cómo los demás nos importan, etcétera, ¿no? En un contexto aplicado a la economía, con lo cual podríamos decir que casi Adam Smith es el primer economista del comportamiento. Y por decir otros dos nombres clásicos que probablemente los oyentes conozcan, pues John Maynard Keynes, se le considera casi el fundador de Behavioral Finance, porque aplica todas estas cosas precisamente a cómo la gente toma inversiones. Por último, alguien con una profesión tan extraña como Vilfredo Pareto, un economista italiano del siglo XIX, te dice, es matemático, pero una de sus frases lapidarias es que la economía no es más que psicología. Con lo cual ya te están diciendo que aquí estamos fundando la economía del comportamiento, entendiendo cómo la gente se comporta a partir de cuál es su psicología. De hecho, tengo aquí una frase de Charlie Munger hablando de que es similar a la de Pareto, que es: ¿cómo puede la economía no ser conductual? Si no es conductual, ¿qué diablos es? Exacto. Sí, en el fondo los resultados de cualquier interacción económica en la que cada uno intenta hacer acciones que provoquen el mejor resultado, pues al final esas acciones están motivadas es nuestro comportamiento, y por tanto hay que entender ese comportamiento de dónde viene de una manera rica y compleja, y incluso, como decía Pedro Bermejo antes, entendiendo pues que a lo mejor la evolución no nos ha permitido adaptarnos también al entorno en el que estamos ahora, y que por tanto eso provoca esas diferencias entre cómo nos gustaría comportarnos o cómo esperaríamos comportarnos si fuéramos muy lógicos y muy poco emocionales, y cómo nos comportamos en realidad. Y como contrapunto, ¿cómo surge la neuroeconomía? Bueno, pues realmente la neuroeconomía es prácticamente lo mismo que la economía del comportamiento, o sea, prácticamente no existen diferencias, y hay gente que lo considera sinónimos. La única diferencia, quizá por apuntar una pequeñita diferencia sobre lo que es la neuroeconomía, es que la neuroeconomía, al definirse como la parte de la neurociencia que se encarga de estudiar el proceso de la toma de decisiones, quizá tengamos otro tipo de herramientas, fundamentalmente un tipo muy concreto de resonancia magnética, que se llama resonancia magnética funcional, que lo que a nosotros nos dice es exactamente qué zonas del cerebro se están activando ante procesos concretos. Es decir, si yo meto a un sujeto en la resonancia magnética y le empiezo a preguntar, le empiezo a pedir que tome decisiones, voy a ver qué áreas cerebrales se le están activando. Entonces eso me va a servir a mí mucho para saber cómo es, qué parte del cerebro, cómo está funcionando ante determinadas funciones, ante determinadas decisiones, y voy a poder medir y cuantificar de una forma objetiva todos esos sesgos. Entonces, si yo tengo áreas cerebrales que se me activan con la familiaridad, por ejemplo, y veo que esa persona está tomando una decisión en base a la familiaridad que le supone invertir en un determinado índice, por decirlo así, pues ya voy a poder cuantificar ese sesgo de una forma que no me permitía la economía del comportamiento. Pero realmente son una serie más de herramientas, y en ningún momento estamos hablando de cosas distintas. Es lo mismo, con algunas herramientas más que hemos incorporado desde la neurociencia. Entonces, claro, la única diferencia en cuanto a los orígenes de la economía del comportamiento y de la neuroeconomía es que la neuroeconomía podemos considerarla posterior. Hasta que nosotros no tenemos herramientas del tipo resonancia magnética funcional, del tipo electroencefalografía, pues no podemos hablar de neuroeconomía propiamente dicho. Entonces, si la resonancia magnética se empieza a utilizar, al menos de forma experimental, aunque no todavía en clínica, en los años 80, en los 90 podemos llamarla la década del cerebro, donde ya se empiezan a utilizar resonancias magnéticas, al menos este tipo de más complejo de resonancias funcionales, pues se puede poner en esos años el nacimiento de la neuroeconomía, que claramente es posterior a la economía del comportamiento, porque podríamos decir que la neuroeconomía engloba ya también esa economía del comportamiento con alguna herramienta nueva. O sea, podemos ver que una diferencia entre la economía del comportamiento
y la clásica es la parte experimental. Mientras que en la clásica se basa, bueno, en pensar, en llegar a conclusiones teóricas, incluso llegar a grandes fórmulas, aquí la base es la experimentación, si no me equivoco. No exactamente. ¿No? Yo creo que no, o sea, existe economía experimental que no está aplicada a la economía del comportamiento. Los experimentos económicos son una herramienta más que obviamente ha estado muy ligada al desarrollo de la economía experimental, pero también existen experimentos económicos sobre mercados racionales en el cual se intentan estudiar los temas clásicos que cualquier estudiante de economía ha podido ver en la carrera, ¿no? Entonces, es verdad que los experimentos se usan mucho en economía del comportamiento, pero no es lo mismo la economía experimental que la economía del comportamiento. El enfoque empírico de la economía, yo creo que tiene tres ramas, ¿no? Tiene una rama teórica, muy basada en las matemáticas, tiene una rama empírica que hasta que se empezaron a desarrollar los experimentos económicos en los años 50 del pasado siglo, pues eran datos obtenidos en condiciones no experimentales, y en los últimos 60, 70 años pues se hacen experimentos de todo tipo, y los economistas del comportamiento nos hemos beneficiado de esos experimentos para poder, teniendo sujetos, es decir, participantes en nuestros experimentos que eran personas reales con sus emociones, con sus sesgos, con sus errores, pues poder producir evidencia que enseñaba pues que somos mucho más interesantes que lo que hasta ahora los teóricos, los economistas teóricos habían supuesto. Claro, yo creo por mi parte que el uso de las nuevas tecnologías, considerando una nueva tecnología la resonancia magnética, que ya de nueva tiene poco, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que es simplemente un complemento. Indudablemente, estudios científicos se realizan desde hace muchísimos años. La economía experimental, el experimento, pues por medir las emociones de los sujetos, ha estado ahí, y eso es desde hace mucho tiempo. O sea, en ningún momento carece de un rigor científico, por supuesto. Simplemente estamos aplicando las técnicas que antes no teníamos. Es la única diferencia. Y bueno, ¿cómo surge vuestro interés por la economía del comportamiento? Pues en mi caso casi de una frustración. Bueno, casi yo hubiera querido ser periodista, por lo tanto estoy encantado de estar hablando con vosotros en un podcast. Pero bueno, en mi casa me presionaron un poco diciendo que para escribir de algo primero había que saber de algo. Y entonces me puse a estudiar economía. Y tuve una gran frustración porque veía que muchas de las cosas que me enseñaban en clase, primero no me interesaban tanto, y por otro lado no las veía tan realistas, hasta que haciendo el máster del CENFI, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, pues uno de los profesores de ahí del curso nos dio un pequeño artículo sobre economía del comportamiento, y ahí se me abrió un mundo, ¿no? Dije, claro, si es que la economía puede ser mucho más interesante en el momento en que empezamos a asumir que los seres humanos somos mucho más interesantes. A partir de ahí, cuando empecé a hacer el doctorado, empecé haciendo mi primer artículo de doctorado, era un artículo teórico sobre contratos, pero empecé a aplicar el decir, bueno, ¿cómo en una empresa, cómo debería ser la política salarial si me doy cuenta que la gente no solo le importa cuánto le pagas, sino que también puede que les importe cuánto le pagas al de al lado, ¿no?, por ejemplo, o cuánto esfuerzo está haciendo el de al lado? Es decir, introducir esas emociones de envidia o de altruismo que se producen en el entorno laboral, cómo cambian los supuestos teóricos. A partir de ahí hice un artículo teórico sobre cómo estas cosas influenciarían un contrato óptimo, y ya mi siguiente artículo ya fue un experimento sobre este tipo de cosas. Entonces cada vez te vas metiendo más. Hubo una época que estuve haciendo experimentos de laboratorio, y últimamente cada vez hago más lo que se llaman experimentos de campo, que es salir del laboratorio para, en entornos todavía más realistas y en los que las consecuencias económicas de las acciones son mucho más altas, pues estudiar cómo se comporta la gente. O sea que ha sido una cosa gradual, nacida un poco de una frustración. Bueno, más adelante hablaremos de alguno de estos experimentos, porque son muy interesantes. Lo bueno de estos libros, no es lo mismo estudiar economía clásica que economía del comportamiento, porque siempre te meten experimentos y dices, te quedas diciendo, hostia, qué interesante. No sé cómo lo ven tus alumnos, por ejemplo, en tus charlas, las que, bueno, podemos ver en YouTube, son interesantísimas. No sé, tus alumnos qué opinan. Igual en clase ya no es tan divertido.
Bueno, intentamos que sea divertido. Yo siempre he tenido un enfoque hacia la docencia. Creo que si te aburres en clase deberías no estar en clase, ¿no? Entonces, por mi parte intento que sean divertidas, pero yo creo que se haya popularizado la economía del comportamiento ha sido relativamente sencillo porque es muy intuitiva y porque al final estamos hablando, todos podemos ser conscientes de sesgos y de cosas que nos pasan, que podemos decir, hombre, esto es un poco distinto de cómo yo debería comportarme, y aún así seguimos haciéndolo, con lo cual la propia introspección y el hecho de que haya muchos ejemplos divertidos y muchas anécdotas hace que sea algo muy cercano, ¿no? Y que no quiere decir que la economía clásica no sea interesante y que no sea importante y que no sea el fundamento, pero la economía de comportamiento tiene el añadido de que es muy fácil encontrar anécdotas que la hacen más cercana, ¿no? Y Pedro Bermejo, ¿tú cómo llegaste? Bueno, pues también un poco de rebote, como suelen ser estas cosas, ¿no? Yo me formé como médico primero, luego me hice neurólogo, hice un doctorado en neurociencia. Entonces esa es mi base teórica, por eso mi aproximación viene desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la neurociencia más básica. O sea, yo hice el doctorado, por decirlo así, matando ratas, sacándoles el cerebro y haciendo una serie de estudios muy básicos, ¿no? A nivel molecular. Entonces, por casualidades de la vida, tenía 27 en España, me tuve que encargar de las finanzas familiares. Claro, mis capacidades económicas entonces pues eran muy limitadas y lógicamente mis conocimientos económicos también. Y cuando uno no tiene conocimientos económicos y se tiene que empezar a formar, pues hace lo que le recomiendan a uno que haga, ¿no? Que es formarse precisamente. Un libro llevó a otro y otro libro llevó a otro y otro libro llevó a otro. Y cuando ya conocía bastante de economía, un par de años después, o 3 años después de una muy fuerte introducción en economía, casualmente estando en Nueva York me encontré un libro buscando en la sección de economía, un libro de economía con un cerebro en la portada, lo cual me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque se juntaban las dos cosas las que a mí me gustaban, era la neurología por un lado y la economía por otro. Y entonces vi ese libro con ese cerebro en la portada, que se llamaba Neuroeconomía. Me llamó mucho la atención, compré ese libro, leí ese libro, a partir de ahí busqué todos los libros que había de neuroeconomía y que estaban publicados. Era muy fácil porque en ese momento, estoy hablando del año 2007, 2008, una cosa así. No sé si había solamente 7, 8 libros que tenían algo en el título que era de neuroeconomía. Los compré todos, los leí todos, indudablemente pues no era muy difícil, ¿no? En caso número de libros que había. Resumí todo lo que había, miré todo lo que había de publicaciones, escribí yo un libro, no sé si es el 8º o el 9º, que habla de este tema de la neuroeconomía. Entonces a partir de ahí fue un no parar, o sea, estamos hablando de eso del año 2008, 2009 más o menos, y a partir de ahí fue un no parar porque en la última década hemos tenido un crecimiento pues muy grande de todo lo referente a la neuroeconomía, y no solamente neuroeconomía, sino ciencias afines, desde neuromanagement, neuromarketing, un montón de cosas que realmente es más de lo mismo, o sea, es la aplicación de las emociones, es la aplicación de cómo nosotros tomamos decisiones a diversos aspectos sociales de la vida. Entonces, a partir de ahí, pues como eres de los pocos que se dedica a esto, pues han ido contando conmigo por un montón de cosas y indudablemente pues hemos ido progresando en esa línea, ¿no? ¿Y qué libros fueron estos que dijiste? ¿Fuiste de un libro a otro? ¿Qué libros te fueron llevando al mundo de las inversiones? ¿Y cómo llegaste al Value Investing? Bueno, pero empezando por la economía clásica inicialmente, luego a partir de ahí recuerdo un libro muy interesante que me marcó mucho, que se llama Investor's Brain, dentro del cerebro del inversor, algo así sería la traducción, de un neurólogo que lo había escrito en el año 2004, 2005, algo así. Pasé también la época por el inversor inteligente, lógicamente, que me Graham, también otro libro, yo creo que básico de todo esto, ¿no? El inversor inteligente creo que habría que leerlo. Recomendaría esos dos y luego, bueno, pues leer mucho de Kahneman, de Thaler, indudablemente, varios libros que han ido saliendo, y ya hoy día es difícil decantarse por alguno, pues porque hoy sí que tenemos mucho más en el mercado. Pero en aquella época eran casi más artículos concretos que iban saliendo. Hay una revista también de Europa que se llama algo así como Journal of Neuroscience, Economics and Psychology, algo así, si cambia de alguna forma el orden. Pero bueno, han ido saliendo cositas y indudablemente pues hay que formarse mucho porque a día de hoy no hay ninguna carrera, ningún máster, ninguna forma de formarse en esto de una forma, por utilizar este símil, de forma ordenada, ¿no?
Hay información, pero no es tan fácil conseguirla. Muy interesante todo esto, este camino de cómo te expones y al final acabas llegando a algo de forma más o menos, ¿cómo decirlo? Te estás expuesto a la serendipia, al conocimiento, y al final unes un conocimiento, una parte y otra, y llegas a una nueva dimensión del conocimiento. Bueno, ¿Cómo te gusta decirlo de serendipia, eh? Le pisaste el gustillo ahora. Me gusta, sí. Ahora, volviendo a Pedro Rey, nos gustaría que nos contaras cuál fue el camino que te llevó a compartir despacho con un premio Nobel, que es Thaler. Bueno, compartir, digamos que hemos compartido el despacho, en el sentido de que uno de mis coautores o una de las personas con las que trabajo habitualmente es Uri Nisi, del que ya hemos hablado antes, que trabaja en la Universidad de California en San Diego, concretamente en la Business School de allí. Y bueno, pues durante los últimos 10 años, pues cada vez que voy a trabajar con él en algún artículo, he sido profesor allí invitado varias veces, pues resulta que el despacho que me dejan ocupar cuando voy, pues es el despacho que ocupa también Thaler, y además tiene su nombre puesto en la puerta cuando va por allí, porque Thaler es profesor en la Universidad de Chicago, y resulta que en Chicago hace mucho frío, y especialmente en invierno, y Thaler es un gran aficionado a jugar al golf. Entonces lo que hace, teniendo ya una cierta edad y estando un poco de vuelta de todo, aunque sigue muy activo en Twitter, por ejemplo, tiene una cuenta muy activa, ¿no? Pero una de las cosas que hace Thaler es que en invierno se va a San Diego a trabajar, y le dejan allí un despacho. Entonces, como no está todo el año allí, pues cuando su despacho queda vacío, se utiliza para otros profesores visitantes, y la verdad es que me hizo gracia que siempre he coincidido que me toca su despacho, ¿no? Y lo mejor de todo ha sido no solo compartir despachos, sino que muchas veces ha coincidido que estábamos los dos. Obviamente me he tenido que ir yo a otro despacho. Aquí hay un tema de rango, ¿no? Pero bueno, tener la oportunidad de hablar con esta gente habitualmente sobre tu investigación y que te den su perspectiva, incluso pues alguna vez hemos hablado de colaborar juntos en algún artículo y tal, pues es una oportunidad espectacular, ¿no? Es una gente es un tipo de gente que coge las ideas que mencionas media frase y básicamente te puede explicar ya todo lo que tienes que hacer, por qué como lo estás haciendo no lo estás enfocando bien, y además te cuenta toda la literatura existente sobre el tema, ¿no? Lo cual es un privilegio. Luego hablaremos de su personalidad, que ya es otro tema, porque esta gente que le va tan bien y que es tan lista también tienen unos egos curiosos, ¿no? Con lo cual el trato del día a día es interesante también, pero en todo caso un privilegio. Claro, porque la siguiente pregunta está relacionada con eso, que es: ¿qué se aprende paseando con Richard Thaler por un campo de golf en California? Y si nos puedes contar alguna anécdota de él que describa su personalidad. Bueno, lo que se aprende es una forma de trabajar mucho menos estructurada y mucho más relajada que aquí que en Europa, ¿no? Allí, pues especialmente San Diego es un paraíso para la economía del comportamiento. En primer lugar, la Universidad de California en San Diego tiene un departamento de economía en el que hay pues 4 o 5 de las personas claves. Hemos mencionado ya a Uri Ginisi y a Thaler como visitante, pero también está Charles Sprenger, está Joel Sobel, hasta hace muy poco estaba Vince Crawford, que ahora se ha ido a Inglaterra. Es un departamento espectacular. Entonces, la ventaja que tienen es que, como son gente muy lista, se dan cuenta que muchas veces las buenas ideas de investigación no surgen en un despacho con un papel y con un lápiz, sino que surgen a lo mejor andando pues por un campo de golf o por la playa, o en el caso de mi coautor con Uri Ginisi, normalmente trabajamos haciendo esto que se llama paddle surf, que a mí me parece aburridísimo, que es esto de hacer surf, pero realmente en un sitio sin olas, en el que vas básicamente remando. Pero claro, te dicen de quedar para hacer eso 4 o 5 horas simplemente con un posible futuro premio Nobel de Economía, y dices, ¿qué más me da a mí estar remando o estar jugando al golf o lo que sea, ¿no? La oportunidad es poder estar hablando de mi investigación y poder surgir las ideas. Y yo creo que en esto a lo mejor Pedro Bermejo me da la razón. El estar en un ambiente idílico, agradable, con un tiempo perfecto y no encerrado entre 4 paredes, pues muchas veces hace que las ideas surjan mucho mejor. O sea que la verdad es que una gran oportunidad. Bueno, pues
ahora, después de esta introducción a la economía y el comportamiento, queremos hablar de la economía y el comportamiento, pero más dentro de las ciencias económicas, más dentro del mundo académico. Estas preguntas van para ti, Pedro Reiviel, que es, la primera es, ¿qué aporta la economía y el comportamiento a las ciencias económicas? Ya hablando desde un punto de vista más académico. Ya lo hemos comentado, pero ¿cuál dirías que es la gran diferencia? La gran diferencia yo creo es que la hacen más interesante y más realista, ¿no? Hacen que la economía sea más cercana porque creo que gana poder predictivo en algunos entornos. Los economistas siempre hemos sido un poco imperialistas y nos hemos dedicado a hacer modelos de cómo la gente decide, no solo aplicados al dinero y no solo aplicados a lo que se entiende tradicionalmente como la economía, sino que realmente la economía se define como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos. Eso es lo que me dijeron mi primer día de carrera. Es decir, en este mundo hay que elegir, siempre cuando eliges algo dejas de elegir otras cosas y por tanto los recursos son escasos, tu tiempo es escaso, el número de decisiones que puedes tomar es escaso y por tanto ese tipo de decisiones se pueden aplicar a todo. Lo que hemos hecho los economistas de comportamiento es ampliar todavía más el foco de esas decisiones y al final muchos de los ejemplos que se conocen y que han llegado al gran público de la economía del comportamiento pues tienen que ver con cosas que inicialmente la gente no asociaría a la economía, como por ejemplo las dietas, ¿no? Porque la gente tiene el deseo de comer mucho más sano, pero luego justo a la hora de llegar el momento de comer pues terminamos comiendo cosas mucho más calóricas, o el hacer ejercicio o elecciones de trabajo o de compañeros de viaje en esta vida, ¿no? Al final lo único que hacemos es ampliar el enfoque y a la vez que ampliamos el enfoque de temas que se tratan, lo que hacemos a la vez es asumir, el entender que esas decisiones se toman conforme a unos patrones psicológicos mucho más ricos, ¿no? Es la combinación de esas dos cosas. Y luego yo creo que la economía del comportamiento también, como hablábamos un poco antes, ha ayudado mucho a desarrollar la economía experimental, porque al principio había una gran crítica a la economía del comportamiento. Los economistas más clásicos y más recalcitrantes nos decían todo el rato que, hombre, pero esto de que la psicología y las emociones importan, en el fondo solo importan cuando es para tonterías y la gente no se está fijando mucho, pero cuando realmente se están jugando el pan, la gente no comete tantos errores y sabe decidir de una manera mucho más cercana al modelo tradicional en economía. Bueno, pues lo que hemos aportado los economistas de comportamiento es hemos dicho no. Eso no es así. Realmente, precisamente cuando más nos jugamos en una decisión, probablemente es cuando las emociones entran más en juego y cuando nos ponemos más nerviosos y la aversión al riesgo importa y la impaciencia y todo tipo de errores. Y por tanto lo que hemos intentado aportar es evidencia empírica a través en parte de experimentos económicos de cómo estas cosas importan y tienen consecuencias importantes y además consistentes. Es decir, no es que la psicología sea impredecible, tenemos sesgos que se pueden predecir, que se pueden estudiar y que se pueden medir, ¿no? Y entonces, por tanto, merece la pena incorporar todo esto al estudio de las decisiones económicas. Y continuando con esto, viendo todo lo que aporta, ¿consideras que la economía del comportamiento a día de hoy tiene una visibilidad suficiente en el mundo académico? La respuesta sería que ha costado mucho. Ha sido una pelea dura. Yo recomiendo siempre leer un libro de Richard Thaler que se publicó, que se tradujo a castellano hace un par de años. En inglés se llama Misbehaving, en castellano lo llamaron algo así como Todo lo que sé sobre psicología económica, en el que cuenta, precisamente es como un tratado de behavioral economics y a la vez es una biografía casi de cómo a Richard Thaler, que terminó ganando el premio Nobel por estas cosas, el premio Nobel de Economía, cómo le ha costado el ser aceptado dentro de la economía académica, ¿no? Cómo a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, empiezan a luchar por esto y lo difícil que ha sido. Todavía hay un debate sobre el uso de estas cosas y en particular también sobre la neurociencia, hasta qué punto es importante o no conocer los procesos cerebrales en la toma de decisiones, o a los economistas simplemente nos debería interesar la decisión, pero no tanto el proceso.
pero yo creo que hay una señal muy clara de que ya es un tema reconocido mirando los premios Nobel en economía de los últimos 20 años. Podríamos decir que al menos 6, 7 premios Nobel en economía en los últimos 20 años se han dado por economía del comportamiento. Estoy hablando de George Akerlof, de Daniel Kahneman, que ya lo he mencionado, de Robert Shiller, e incluso de la única mujer que ha ganado el premio Nobel en economía, Eleanor Armstrong. Ella también lo que hace es economía del comportamiento y economía experimental, ¿no? O sea que el reconocimiento nos ha llegado tarde, ha sido duro llegar hasta aquí, pero ahora la verdad es que estamos encantados del caso que se nos empieza a hacer. Y bueno, esto ya comentaste un poquito, pero nos gustaría que profundaras, que bueno, frente a este avance de la economía del comportamiento, ¿qué argumentos te ha intentado dar ha intentado en general la economía tradicional para defender sus modelos, con más carga matemática que obligan a supuestos psicológicos más sencillos? Ya comentaste que uno era el de sí, bueno, pero en lo importante sí ser racional. ¿Qué más? Otras cosas te han dicho? Pues mira, uno de los que ha sido más beligerantes contra la economía del comportamiento es un economista clásico, Milton Friedman, la eminencia obviamente dentro de la economía, que decía los siguientes argumentos, ¿no? El primero es: ¿qué más me da al final el proceso psicológico que lleva a la gente a tomar una decisión? Lo que me importa es si al final esa decisión es lo que tradicionalmente en economía se llama optimizadora, es decir, es la que a uno le hace más feliz. Bueno, pues el problema es que sí que nos importa el proceso, porque muchas veces nuestras decisiones económicas no son las que nos hacen más felices, muchas veces cometemos errores, ¿no? La segunda batería de defensa que utilizaba Friedman es decir, bueno, pero si los incentivos fueran suficientemente altos, la gente no cometería errores. Pues ya hemos visto que no, que hay muchas decisiones como, yo qué sé, qué trabajo elegir, qué casa comprarse o con quién casarse, en el que los incentivos son altísimos y en el que muchas veces, si uno mira por ejemplo las tasas de divorcio o las veces que la gente cambia de carrera profesional, pues se ven que aunque los incentivos son altos, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y además dice, sí, pero si hubiera suficientes oportunidades para aprender, bueno, pues ahí hay una contradicción, ¿no? Porque muchas de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida precisamente son decisiones como las que he mencionado, en las que no hay muchas oportunidades para aprender. Nos casamos 1, 2, a lo máximo 3, 4 veces en la vida. Cogemos un trabajo, elegimos una carrera un par de veces en la vida. Luego, no es que siempre al final tomemos decisiones perfectas por cuando ya hemos aprendido, es que muchas de las decisiones importantes no hemos aprendido. El último argumento es el argumento de mercado, ¿no? Es decir, que casi es un argumento evolutivo, es decir, si en el fondo los mercados son competitivos, aquellos que no toman las mejores decisiones para sí mismos van a terminar desapareciendo, ¿no? Es una historia de survival of the fittest, ¿no? Los que se equivocan van a perecer. Bueno, pues yo no he visto a nadie que por equivocarse en una inversión o por no comprar algo que debería haber comprado, etcétera. Es raro el caso en el que desaparezcas y evolutivamente ese tipo de gente desaparezca. En todos los mercados hay gente influenciada por sesgos psicológicos, hay gente cometiendo errores y siguen participando en esos mercados, y es importante entender cómo participan en esos mercados. Con lo cual, pues no parece que tenga mucho sentido esta línea de defensa. Pero obviamente yo también estoy sesgado en el fondo porque mi trabajo es precisamente esto, ¿no? Divulgar que la economía del comportamiento es importante. Yo creo que estamos todos de acuerdo que es importante, y también hemos visto cómo cada vez tiene mayor importancia en el mundo académico. Ya hemos visto en los premios Nobel. El problema es que a día de hoy en la enseñanza universitaria, sobre todo de economía y finanzas, pues digamos que sigue estando bastante apartada. De hecho, somos muy críticos cómo se enseña la economía y las finanzas en mundos académicos. ¿Cómo crees que se podría mejorar la situación? Bueno, yo creo que estamos mejorando y que en el fondo es importante también a la hora de enseñar economía el dar unos fundamentos básicos. Entonces, esos fundamentos básicos, pues está muy bien basarlos en una economía clásica en la que se asume que la gente toma aquellas decisiones que les hacen más felices, porque eso te permite aplicar matemáticas de una manera relativamente sencilla, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la enseñanza de la economía es que sigue siendo una asignatura que
tiene una nota o una carrera que tiene una nota de acceso relativamente baja y a la que se accede además parece que es como es una ciencia social, pues se accede desde un bachillerato un poco más light en cuanto a formación matemática. Yo creo que al contrario, que si la gente llegara con unas herramientas matemáticas mayores, pues se podrían explicar las cosas más rápido y se podría, por tanto, no solo explicar los fundamentos, sino que se podría, una vez se entendieran bien esos fundamentos, se podrían empezar a criticar y se podrían empezar a enriquecer los supuestos y esas matemáticas. Pero obviamente cuando uno intenta introducir psicología en las matemáticas y uno intenta introducir diferentes motivaciones y demás en un modelo que al final las matemáticas se utilizan en economía porque dan precisión y porque ayudan a tener capacidad predictiva, pues claro, si no sabes bien matemáticas, complicar el modelo es mucho más complicado. Otra manera de llegar a hablar de estos temas sería directamente no basarlo todo en las matemáticas desde el principio, sino dar también un enfoque más experimental en las aulas. Los alumnos, si hicieran experimentos ellos mismos, participando en pequeños ejercicios con incentivos en los que participaran en mercados y en los que tuvieran que tomar decisiones. Esto cada vez se va haciendo más y de hecho hay algunos libros y algunas universidades, como por ejemplo en la Universidad de Pompeu Fabra, en los últimos años cambiaron la manera de enseñar el curso típico de microeconomía, cambiaron el libro radicalmente y utilizan un libro que se llama Microeconomía con experimentos económicos, en el cual todas las clases, todos los temas que se tratan en clase, antes de tratarse de una manera más teórica, primero los estudiantes participan en un experimento, ven cómo se comportan, aprenden intuitivamente y un poco pues eso, por estar ahí delante, aprenden cuál es la base y a partir de ahí construyes ya el fundamento teórico, pero eso sería un poco cambiar el orden. Primero experimentar las cosas y luego estudiarlas en profundidad. En lugar de estudiarlas con profundidad, tener una crisis, porque como comentaba que me pasó a mí, en el que te parezca que muchas de las cosas que te están enseñando no son realistas y luego intentar preguntarte por qué son realistas. Quizá es mejor ver a ti cómo te influencian todas estas cosas y luego construir un modelo teórico y entender sus limitaciones. Yo creo que es una manera mejor de aprender. Muy, muy interesante. ¿Y en qué ámbitos se está avanzando dentro de la economía del comportamiento, más en el ámbito de las finanzas? Bueno, hay un área dentro de economía del comportamiento que se llama finanzas del comportamiento. Ya dijimos que consideraba que Keynes es un poco el fundador de esto. Las finanzas, en el fondo el área de finanzas es estupendo para hablar de comportamiento porque dos de los sesgos de comportamiento más claros, uno es la actitud ante el riesgo y el otro es la impaciencia, al querer invertir queremos consumir hoy, no queremos ahorrar, pero en el futuro queremos tener dinero, con lo cual tendríamos que haber invertido o ahorrado. Son dos sesgos clásicos o fundamentales de la economía del comportamiento que se aplican directamente al mundo de las finanzas. Además, yo creo que las finanzas tienen una segunda ventaja, que es que hay muchísimos datos, ¿no? Y los datos te permiten observar comportamiento. Yo creo que uno de los sectores en los que más se están aplicando la economía del comportamiento, y de hecho muchos de los bancos principales de España empiezan a tener pequeñas unidades de economía del comportamiento con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de realizar algunos experimentos y algunas investigaciones, pues es precisamente por eso, ¿no? Porque tienen datos, porque saben que los temas aplican muy bien el tema del riesgo, el tema de la impaciencia aplican muy bien a la inversión y por tanto pues cada vez se dan cuenta más que en la definición de los productos financieros que sacan las entidades financieras, en recomendar tipos de productos financieros de acuerdo a un perfil de los clientes que puedan medir a través de pequeños test de cuál es su grado de aversión al riesgo, o cómo de impacientes son, o cómo de competitivos son. Todo este tipo de cosas pues cada vez se está aplicando más y además con gran éxito, ¿no? Y bueno, además de aplicarse a las finanzas, también se está empezando a aplicar a políticas económicas. De hecho, Thaler insiste mucho en aplicar la economía del comportamiento a las políticas económicas.
¿Podrías dar Bueno, ejemplos sí, de...? Sí. No, en esto iba a decir que en esto en España estamos un poco atrasados con respecto a otros países, tanto en Inglaterra, en el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, han creado agencias públicas, en algunos casos empezaron siendo públicas, algunas de ellas ahora son privadas, pero agencias dependientes del gobierno en las que intentan aplicar las enseñanzas básicas de la economía del comportamiento al diseño de políticas públicas. Porque claro, un problema general de la política es que se toman decisiones, grandes decisiones, que obviamente con unos presupuestos enormes, tomando unos supuestos de que yo voy a tomar esta medida y la gente se va a comportar de esta forma y van a entender la medida y van a reaccionar de esta manera a mi medida política, ¿no? Y el problema es que muchas veces no se hace política basada en la evidencia, sino que simplemente se tienen ideas felices de cómo va a funcionar pues una reforma fiscal o una política que haga que incentive el que la gente cuide más de su salud o lo que sea, sin entender bien que la gente va a reaccionar de maneras distintas. Entonces, en muchos de estos países, y en España espero que en algún momento, se han creado agencias que tienen en cuenta estas cosas y que asesoran a la hora de hacer a la hora de mandar nuevas políticas, asesoran sobre ellas muchas veces basándolo en evidencia. Es decir, antes de tomar una medida política, en lugar de tener la idea feliz, se hace un pequeño experimento en el cual, pues de una forma aleatoria, a una gente se le pone en unas condiciones con una política que puede ser la que ya se estaba haciendo hasta ahora, y a otra gente se le pone en unas condiciones distintas y se intenta ver si hay cambios en el comportamiento y si esos cambios en el comportamiento son en la dirección que se espera de la política, ¿no? Esto yo creo que es hacia donde vamos y hacia donde espero que vayamos. Claro, porque además este tipo de experimentos pueden salir muy caros. Pero sí, pero sí. Siempre el argumento del coste, que siempre está ahí, siempre decimos que es mayor el coste de no hacer el experimento que el de hacerlo. Es decir, si tú me haces un refería experimento y no pruebas, experimentos a gran escala, o sea, no hacerlos como tú dices, en pequeña escala. Claro, la idea es hacer, cuando hablamos de experimentar, lo que estamos hablando es de intentar coger una población pequeñita pero limpia, en la que el experimento sea limpio, tenga un tratamiento y un control, y sean ambos comparables, ¿no? Una pequeña población en la que con un pequeño coste yo observo algo que luego pueda escalar, en lugar de directamente escalarlo sin saber lo que va a pasar. Eso me parece hasta cierto punto temerario incluso, ¿no? Sí, de hecho estaba utilizando yo la palabra experimentos como muchas veces se usa de forma peyorativa. Quería decir cuando alguien hace experimentos económicos a gran escala sin antes haber hecho un experimento como se debe hacer, que es a pequeña escala, para saber cuáles van a ser los resultados. Un ejemplo bonito. Un ejemplo bonito que se está haciendo hoy en día es, bueno, hace 4 o 5 años tuvimos un gran debate sobre la renta básica, ¿no? Algunos partidos políticos proponían el dar a los ciudadanos, simplemente por el hecho de ser ciudadanos, una cantidad de dinero. Bueno, pues ahora mismo hay ayuntamientos en España que están haciendo experimentos sobre renta básica antes de decidir, en lugar de ideológicamente decir esto funciona, esto no funciona, creo que esto, las ventajas y las desventajas de estos fueran estas u otras. No, bueno, algunos pequeños ayuntamientos están probando el dar una renta básica a sus ciudadanos. A unos sí y a otros no, y se están estudiando los efectos, de manera que eso nos permita después ver qué ventajas o desventajas tendría aplicarlo a una población más general, ¿no? Este experimento además yo creo que lo hicieron también en Finlandia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es el primero de este tipo fue en Finlandia, exactamente. Y se vio que muchas de las cosas, de los argumentos teóricos que se estaban dando en contra, bueno, pues que algunas cosas tenían razón, pero muchas otras no, y que no tenía tantas desventajas como teóricamente podíamos haber pensado. Luego al final poder basar las políticas en una evidencia de datos reales, de cosas que se han hecho, pues yo creo que es mucho más acertado. Y hay un vídeo que fue, bueno, hay varios, pero en uno sales tú, que hicisteis unas conferencias cuando fue, creo que por el premio Nobel de Richard Thaler, que también daba una conferencia Tano Santos,
Sí, bueno, esto sí. es una conferencia que se organiza en la Fundación Ramón Areces todos los años. Cuando Sí. dan el Premio Nobel de Economía, pues se invita a 2, 3 personas que están relacionadas en la investigación con el premiado. Entonces se da una conferencia que de hecho creo que está disponible en YouTube, Sí. que la dieron Tano Santos, mi coautora Ana Gore Iribe y yo. Y bueno, están por ahí los vídeos de esa conferencia, sí. Sí, pues nos gustaría que comentases la historia de los baños de Ámsterdam, que es muy curioso. Este es uno de los ejemplos que mucha gente conoce, que permite entender qué es esto de la economía del comportamiento, ¿no? El problema de los baños de Ámsterdam, no sé si no es el baño de Ámsterdam, es el baño del aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam, que además no es solo es aeropuerto, sino que hay estación de tren, con lo cual los que nos estén escuchando se pueden imaginar en qué estado estaban los baños, ¿no? Allí pasa muchísima gente, pasa rápido y la gente los ensucia a lo bestia, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de esto es entender que la gente no es particularmente guarra, lo que es despistada o no tiene tiempo o no presta atención, no tienen la maldad de querer ensuciar un baño porque sí, sino simplemente es que no se fijan y como total no es su baño, pues mucha gente, por decirlo de forma muy clara, meaba fuera de tiesto, ¿no? Entonces, la solución de la economía del comportamiento, que muchos lectores ahora les resultará familiar, es simplemente dentro del urinario poner una pegatina de una mosca, de manera que no cambia tus grandes motivaciones, tú no tenías ni intención de ensuciar ni de no ensuciar, pero ahora te ponen una pegatina de una mosca dentro del baño y dices, bueno, pues voy a apuntar a la mosca. Entonces, si pones esa pegatina suficientemente cerca del agujero por donde tiene que caer el líquido, pues la gente se observa que se consiguió que la gente, que los gastos de limpieza del aeropuerto se disminuyeran en un 80%, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy, muy típico que además quiero contar 2 anécdotas relacionadas con él. Uno es que parece ser que yo ahora, llevo 15 años viviendo en Barcelona, aunque soy de Madrid, pues me contaban que durante una época en algunos baños públicos, en lugar de pegatinas de moscas, aparecieron pegatinas del que era el entrenador del Real Madrid, de José Mourinho, que parece ser que en Barcelona se dedicaban a apuntarle y mearle. La otra anécdota muy muy reciente es del fin de semana pasado. Celebramos el cumpleaños de mis hijas gemelas, invitamos a 50 niños a casa, que fue un desastre, y además no se nos ocurre otra cosa que hacer un cumpleaños temático de Harry Potter. Entonces, una de las cosas que hay en Harry Potter es que hay un personaje que se llama Milter la Llorona, que es un fantasma que habita en los baños y no sé qué. Entonces, para intentar disimular eso y fijándonos en esta idea de la pegatina de la mosca, no se me ocurrió otra cosa que poner una foto de este fantasma en el baño, ¿no? Diciendo, pues esto hará que los niños apunten más y no me ensucien. 50 niños en un cumpleaños no me ensucien el baño. Pues ocurrió lo contrario. Los niños son en muchas cosas muy distintas a las personas mayores, y lo que me encontré de repente, aparecí por el baño y me encontré a 4 niños apuntando a la foto de este personaje, pero no solo a la foto, sino también a todo lo que le rodeaba. Dejaron el baño hecho polvo a gritos de bebe, bebe. O sea que entender el comportamiento de la gente y cómo gente de distintas edades se comporta, pues también me costó al final el pasarme toda la tarde limpiando el baño. Pero es un ejemplo divertido y que la gente recuerda muy bien, ¿no? Lo distinto que es el pensar, ¿es que la gente ensucia el baño porque quiere ensuciarlo? O si le cambias, si le das esto que Thaler llama un pequeño nudge, un pequeño empujón, una pequeña motivación psicológica, que es, oye, voy a intentar acertar a mojar a esta mosca, pues hace que un problema que tenías de limpieza, que tenía unos costes enormes, lo puedas solucionar. O sea, hasta haces experimentos en los cumpleaños de tus hijas. Sí, desgraciadamente o afortunadamente además tengo hijas gemelas, lo cual para un experimentalista es perfecto, ¿no? Porque tienes dos seres humanos que son genéticamente idénticos, ¿no? Y por tanto puedes hacer tratamiento y control. De hecho, mi mujer lo primero que me dijo cuando nacieron las niñas, y no cuando nacieron, cuando supimos que iban a ser gemelas, lo primero que me dijo es, Pedro, en su educación no vas a experimentar, ¿verdad? Yo le dije que no, pero ahora que no nos oye nadie, o quizás sí, puedo decir que a veces intento cosas distintas con una y con otra para ver qué es lo que funciona, para luego poderlo aplicar a la otra. Bien. Y
Bueno, ya te hemos dado ahora mucho la tabarra, es hora de cambiar un poquito de tercio y volver con Pedro Bermejo para hablar un poco más de neurociencia y neurología. Pedro, sigues ahí, ¿no? Sigo aquí. Bien. No, nos gustaría que nos contaras un poco cómo nace, va a empezar la neurociencia. Ya no, la neuroeconomía, ya lo hemos comentado un poco más, pero ¿cómo nace la neurociencia? La neurociencia es muy antigua ya. O sea, ya hay escritos desde la época romana de Galeno incluso, en el que ya se hacían pequeñas disecciones, lo poquito que se podía hacer con animales, porque entonces estaba prohibido experimentar con humanos. Y ya se veía más o menos cómo funcionaba el cerebro, se sabía que las emociones, que la razón, que la forma nuestra de pensar y de comportarnos, pues que realmente estaba ahí. Estaba en el cerebro y que daños cerebrales pues, provocaban cambios en el comportamiento. Entonces tenemos escritos ya desde la época romana realmente, ¿no? O sea que la neurociencia es algo muy antiguo. Por hitos así importantes que se puede decir dentro de lo que es la neurociencia o la parte de la neurociencia que se dedica a estudiar cómo tomamos las decisiones. Tenemos un caso muy curioso, que es el caso de Phineas Gates. No sé si lo habréis oído porque es muy conocido. El caso de Phineas Gates es un personaje, un obrero, trabajaba en Estados Unidos en la creación de las obras del tren. En el año 1800, no recuerdo muy bien, 1840, 1840 y tanto, trabajando en la creación de las líneas del tren. Este hombre se dedicaba a una técnica que se llamaba la técnica del barrenado, que lo que consistía es en crear un agujerito dentro de las rocas con una barra de metal bastante grande. Con esta barra de metal hacían el agujero dentro de las rocas, echaban al final del todo pólvora, luego echaban arena, lo empujaban muy bien con la barra de metal, entonces la prendían la pólvora y reventaba, no se quitaba, explotaba totalmente esa roca y así iban poco a poco quitando las grandes rocas para dejar espacio para que pasase por allí las vías del tren. Pues un buen día este señor se distrajo, estaba hablando con sus amigos y lo que hizo fue, hizo el agujero, echó la pólvora, entonces después de echar la pólvora se le olvidó echar la arena y metió la barra de metal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que rozando con la barra de metal en la pólvora, pues explotó. La pólvora saltó una chispa, explotó todo aquello y todo el agujero que había creado en la roca pues activó a modo de cañón, de tal forma que esa barra metálica de unos 2 metros pues salió disparada, ¿no? Y a este señor pues se le atravesó la cabeza literalmente, se le introdujo por la parte baja del hueso maxilar del lado izquierdo y le salió por la parte más alta de la cabeza, o sea, 2 metros y pico de barra, os podéis imaginar. Entonces este señor pues cayó allí al suelo, inconsciente. Llamaron al médico del pueblo, el médico del pueblo fue corriendo a verle, a ver qué pasa, pues veía que había tenido un agujero que le entraba y le salía de la cabeza, pues imaginaos en el 1840 o 30 y tantos. Pues claro, este señor pues le vería así un poco de lado, le pondría una tirita y diría, yo aquí no quiero ni mirar qué es lo que está pasando. Y curiosamente este señor mejoró con el paso del tiempo. No se murió y poco a poco después pues se le hizo la cicatriz, se le cerró todo aquello y este señor volvió a su vida normal. ¿Qué era lo que ocurría? Que se veían cambios de conducta. O sea, este señor se había vuelto mucho más impulsivo, prácticamente había dejado de tomar decisiones razonadas, era absolutamente emocional, era totalmente incapaz de controlar los impulsos. Claro, no se sabía muy bien qué era lo que ocurría. Al final este señor le echaron del trabajo, se dedicó a vivir en un circo. Entonces, todo lo contrario, por decirlo así, de lo que sería la racionalidad que entendemos hoy día. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor fue muy curioso dentro del mundo de la neurociencia, se guardó el cráneo, se guardó la barra de metal, y luego con el paso de los años, viendo el cráneo, lo que se pudo ver era que estructuras se habían dañado realmente. Se ha recompuesto todo el cráneo, se ha visto exactamente todas las zonas dañadas y lo que se vio es que esta barra de metal realmente lo que se había llevado por delante eran 2 zonas muy concretas de los lóbulos frontales, concretamente una zona que se llama la corteza prefrontal medial, que eran zonas que se dedican, sabemos hoy día que se dedican a la toma de decisiones racionales, es decir, todo lo que es la evaluación de las posibilidades, todo lo que es el análisis de posibilidades, la elección final, pues en este señor toda esa parte del cerebro pues había volado, ¿no?
Y entonces, pues esto es uno de los grandes hitos, por decirlo así, de la neurociencia, uno de los grandes logros que se ha tenido con el paso de los años de saber qué ocurrió allí. Y claro, es uno de los primeros pacientes que se conservan, pues que sabemos que la neurociencia estaba muy implicada en lo que es la toma de decisiones. Y luego si avanzamos con los años, allí estamos hablando de 1800 y pico, finales de ese siglo, 1800 y tantos, principios de este siglo incluso, pues tenemos gente como Ramón y Cajal, probablemente pues pusieron un hito enorme en el desarrollo de lo que son las sinapsis, o saber cómo funcionan las sinapsis, la comunicación neuronal, que también ganó su premio Nobel Ramón y Cajal, y a partir de ahí, a lo largo de principios del siglo XX, por decirlo así, aunque sabíamos estas cosas, pero todavía sabíamos muy poquito del cerebro. A día de hoy seguimos sabiendo muy poquito. Pero bueno, empezamos poco a poco a hacer estudios, modelos animales, autopsias, de ver qué era lo que ocurría en el cerebro y más o menos por encima cómo funcionaba. A lo largo del siglo XX se fue avanzando, aunque el siglo XX todavía no teníamos unas técnicas pues muy objetivas, por decirlo así, o las técnicas que teníamos hoy día. Desde luego teníamos todo lo que era la microscopía óptica, incluso luego la microscopía electrónica, para saber muy bien el cerebro cómo funcionaba, pero el cerebro es muy complejo. Y entonces todo eso nos iba faltando. Última década del siglo pasado, ya tenemos la resonancia funcional, ya sabemos muchas cosas más, después se le llamó la década del cerebro porque hubo muchísimos avances entre los años 1990 al año 2000, y este siglo incluso en algunos sectores se le conoce como el siglo del cerebro, porque parece ser que es la parte de la medicina donde más conocimientos se están obteniendo. Del resto de tejidos ya sabemos muchísimo, sabemos mucho del riñón, sabemos mucho del corazón, sabemos mucho del pulmón, pero realmente del cerebro, podemos utilizar esta expresión, estamos todavía en pañales. Sabemos muchas cosas, pero sabemos que nos faltan muchísimas más por saber todavía. Entonces, el cerebro creo que nos queda un siglo XXI pues apasionante sobre la cantidad de conocimientos que vamos a tener. Yo he de decir que lo he buscado, lo del Phineas Gage, y a ver, yo estoy flipando, o sea, porque hay aquí una recreación de más o menos por dónde atravesó la barra, y no me creo que alguien pueda sobrevivir a algo así, o sea, es que da miedo. Sí. Es alucinante. Luego fueron 2 metros y pico de barra, cabeza, o sea, le atravesó desde la parte inferior del arco cigomático, la parte lateral de la cara, ¿no? El huesecillo que nos hace el pómulo. Sí. De lo de la parte de abajo le atravesó hacia arriba, le cortó el nervio óptico, le dejó ciego de un ojo, y a partir de ahí, pues todo el tejido a la base del cráneo se llevó la parte frontal del cerebro y le salió por arriba. Y eso los 2 metros de barra. Y este señor sigue viviendo, y no solamente que sigue viviendo, sino que la mayor parte de sus funciones las siguió haciendo perfectamente bien. Es decir, este señor era capaz de andar, era capaz de mover las 4 extremidades, sentía, sus órganos se controlaban perfectamente, era simplemente incapaz de tomar decisiones racionales, porque la parte de la razón se la había volado, se había quedado en la barra. Es que además hay fotos que estoy viendo. Sí, yo estoy viendo también. Espectacular. Impresionante, sí. Espectacular el caso, ¿eh? Sí. Sin duda. Y bueno, para no pararnos, porque yo ya me he quedado flipado con esto, pero hay que continuar. De qué manera la neuroeconomía puede ayudarnos a entender cómo las personas tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro dinero. Ya que estamos leyendo ahora El cerebro del inversor. Sí, bueno, pues podemos resumirlo como que la neuroeconomía podemos decir que es la parte de la neurociencia que se dedica a estudiar cómo nosotros tomamos decisiones en general, no solamente económicas, sino que abarcaríamos otros campos. O sea, como hemos dicho antes, esto no es solamente de qué comprar, sino qué decisión tomo cuando tengo que ir a las próximas elecciones y tengo que votar a una persona, o sea, cómo me va a estar influenciando esa persona, o si voy a estar de acuerdo o no voy a estar de acuerdo con una determinada política o con una determinada ley. Te sirve para todas estas cosas. ¿Qué es lo que te permite la neuroeconomía? Pues primero te va a decir qué estructuras cerebrales, cómo tu cerebro está tomando esas decisiones. Es decir, hasta qué punto son importantes las emociones, hasta qué punto es importante la razón, qué estructuras están influenciadas, y sobre todo, y quizá lo más interesante, son qué sesgos tenemos, que esto también te lo da en gran medida la economía del comportamiento, qué sesgos tenemos
cuando nosotros tomamos esas decisiones. Es decir, si yo voy a invertir en un determinado fondo de inversión, saber hasta qué punto me estoy dejando influenciar porque ese fondo de inversión esté cotizando en la bolsa española y no en la bolsa francesa, y yo tenga una cierta tendencia a invertir en cosas que no son conocidas, lo cual se llama sesgo de la familiaridad, cómo eso me va a influenciar, o hasta qué punto el hecho de que mi vecino, mi padre, mi primo hayan invertido antes en un fondo de inversión o en un bien inmobiliario, por ejemplo, eso me va a influenciar en mí, porque nosotros sabemos que esas cosas influyen, eso se llama efecto manada, por ejemplo. Y sabemos que hace 10, 12 años, por ejemplo, en la última burbuja económica, y esto que voy a decir me vale para todas las burbujas económicas realmente, una gran cantidad de decisiones, mucha gente simplemente decidió adquirir una vivienda o adquirir, me voy a la burbuja anterior, adquirir acciones tecnológicas de compañías tecnológicas, simplemente porque otra persona lo hubiese hecho antes y le hubiese ido bien. Entonces tenemos gente que ha invertido en determinados productos solamente porque a otro les ha ido bien sin hacer ningún tipo de análisis objetivo, estructurado, de ver hasta qué punto voy a tener un retorno, no lo voy a tener, en base a este sesgo psicológico, en base a este efecto manada. Entonces, si la neuroeconomía lo que nos dice es cuáles son los efectos que hay, vamos desgranando todos estos efectos, vamos viendo cómo están cambiando nuestro cerebro realmente todos estos efectos, desde luego, si los conocemos, va a ser mucho más fácil evitarlos. No solamente evitarlos, sino aprovecharlos cuando nosotros tomamos decisiones económicas. Imaginemos que estamos siguiendo un determinado valor que nosotros racionalmente le hemos analizado y pensamos que es bueno. Y aquí ya unimos todo lo que es la neuroeconomía con el value investing. Nosotros vemos un valor que creemos que pueda, racionalmente lo hemos analizado, creemos que el valor de determinada compañía pues puede ser superior a lo que está cotizando en bolsa, y en un momento puntual, en base, por ejemplo, a una noticia económica negativa, o bien sobre esa compañía concreto, o bien en general, en el mercado en general, pues ha habido un atentado, o ha habido un anuncio de la FED, o ha habido cualquier anuncio sobre el petróleo, cualquier cosa, afecta de forma global el valor de la bolsa, el valor de las compañías, y ha afectado también a nuestra acción concreta. Se ha producido, por ejemplo, un sesgo cerebral que nosotros llamamos sobrereacción a la noticia, que es cuando se produce una noticia que no era esperada y eso se relaciona con una bajada del precio de las acciones, o una subida también podría ser, pero habitualmente una bajada mayor de lo que debería esperarse desde el punto de vista racional, pues eso nos puede dar a nosotros momentos concretos para comprar determinadas acciones. Ese es uno de los ejemplos. Y en base a eso se han descrito 400 y pico sesgos donde pueda estar involucrada la neuroeconomía y se puedan explicar, incluso algunos otros que podrían ser derivados. Entonces, claro, conociendo estos sesgos, no solamente va a hacer que tú no cometas los errores cuando inviertes tu dinero, sino que además te va a permitir, por utilizar esta expresión, aprovecharte de los errores de los demás, que son humanos y tienen estos sesgos a la hora de invertir, para invertir en los momentos que más te van a beneficiar. Y ya más, hablando más de la parte médica o neurológica de la inversión, ¿qué áreas del cerebro intervienen cuando tomamos decisiones de inversión y de qué forma lo hacen? Bueno, la respuesta es, por decirlo así, sumamente compleja, ¿no? Porque intervienen muchísimas regiones cerebrales. Por utilizar un esquema, por intentar entendernos, y siempre que uno habla de un esquema, habla de los errores inherentes a esa simplificación, ¿no? Entender por ahí. Podemos decir que el cerebro, en términos normales, cuando nosotros tomamos una decisión, existe una parte de nuestro cerebro que ve lo positivo de esa decisión, es decir, que puedo conseguir, y otra parte de nuestro cerebro que ve el riesgo de esa decisión. Por simplificarlo, podemos decir una parte que es la del sí y una parte que es la del no. La parte del sí se llamaría sistema de recompensa. En el cerebro del no se llamaría sistema de aversión a la pérdida. Y en términos muy globales, y resumiendo mucho, podemos decir que si nosotros activamos más el sistema del sí o de recompensa cerebral, vamos a tomar esa decisión, sea lo que sea, votar a un candidato, comprar determinado producto, invertir en determinado fondo de inversión. Si nosotros activamos la parte del no, la parte de aversión a la pérdida, lo que vamos a hacer es que no vamos a comprar, no vamos a invertir, no vamos a confiar en una persona. Y luego estas estructuras, a su vez, están formadas por multitud de subestructuras, cada una de ellas con funciones determinadas. Por
ejemplo, sabemos que el sistema de recompensa cerebral está formado por la corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de tomar decisiones racionales, la que se dejó el señor Phineas Gage en la barra, exactamente esa. Otras, como puede ser el núcleo accumbens, que es por donde se procesan la mayoría de las emociones. Una de ellas, que se llama, es la que va a hacer que yo preste atención a determinadas cosas que en un momento concreto voy a necesitar. Esto es, por ejemplo, esto es muy curiosa, esta estructura, la corteza cingulada, porque es la que va a hacer que yo preste atención a determinadas cosas a las que no prestaría en otro momento. Imaginaos, por ejemplo, que una mujer está embarazada o que mi mujer está embarazada. Y nosotros vamos por la calle, pues nosotros vamos a ir viendo mujeres embarazadas por todos los sitios, posiblemente en el mismo porcentaje que hubiese antes, pero antes no las veíamos y ahora sí. Porque tenemos un niño pequeño, estamos viendo niños pequeños o carritos por todos los sitios. Simplemente lo que hace es, como en este preciso momento una mujer embarazada es algo de mi interés, o un niño es algo de mi interés, o acciones de determinado tipo son en otro momento también de mi interés, lo que va a hacer esta estructura es que va a modular tu capacidad de atención y va a hacer que prestes la atención en aquellas cosas que en un momento puntual pueden ser una recompensa para el cerebro. Imaginaos que llegan las 9 de la noche, hemos tenido una tarde enorme de trabajo, no hemos parado a tomar absolutamente nada, pues tú sales a la calle a las 9 de la noche y en ese momento vas a ir viendo restaurantes habitualmente todos rojos de comida rápida por todos los sitios, ¿no? Son exactamente iguales los mismos que había cuando entraste a trabajar a las 4 de la tarde, pero a las 4 de la tarde no tenías hambre y entonces no les prestabas atención. Y a las 9 de la noche sí. Entonces eso modula la capacidad de atención. Entonces podemos decir que en la parte del sistema de recompensa cerebral serían esas tres estructuras las más importantes, y en la parte de la aversión al riesgo, a la aversión a la pérdida, la parte del no, por decirlo así, existirían fundamentalmente dos, aunque luego existen muchas más, claro, y estas dos serían lo que se llama la amígdala cerebral y otra que se llama la ínsula cerebral. La amígdala cerebral fundamentalmente se relaciona con procesos de dolor. Por eso, si yo hago algo en lo que pierda dinero, voy a sentir ese dolor psicológico. Si yo, por ejemplo, a cualquiera de vosotros, a cualquier persona, le pego un pisotón en un pie, el pisotón en el pie va a transmitir esa sensibilidad hacia arriba, hacia el cerebro, y por un lado voy a saber que me están pisando al pie, pero también se me va a activar la amígdala cerebral y me va a decir, oye, cuidado que esto no te gusta. Entonces, cuando nosotros perdemos dinero, se nos activa esa misma estructura. Por eso vamos a hacer lo posible para evitar perder dinero. Y esto lo que nos hace caer es en sesgos tan erróneos como el hecho de que imaginaos una persona que en el año 2007-2008 se compra una casa por 500.000 euros y luego sabe que va a abrir la burbuja porque ya ha explotado la burbuja y en ese momento tiene ocasión de venderla por 490.000, sabiendo que luego va a bajar, pues la típica idea de no, me espero 30 años que ya la venderé exactamente por el mismo dinero y así me evito perder esos 5.000 euros, eso te lo está provocando esta estructura, la amígdala cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final estás cayendo en un sesgo, estás intentando perder 5.000 euros y te estás olvidando de todo lo que vas a perder a lo largo de los próximos 20 años hasta que vuelva a ganar lo mismo, vuelva a valer lo mismo ese producto. Te vas a olvidar de los IBI, de la inflación, de la pérdida de oportunidad, de un montón de cosas, para evitar activar esa estructura, porque la activación de esa estructura lo que provoca es dolor directamente. Entonces tendemos a evitarlo. La otra estructura también en cuestión, la ínsula cerebral, sobre todo se refiere a lo que está bien visto y no está bien visto. Por decirlo así, es un tema más de justicia y nos permite explicar cosas que no nos permite explicar la economía tradicional, la economía clásica. Uno de ellos es el que se llama el juego del ultimátum. El juego del ultimátum, que es bastante conocido, consiste en dar una determinada cantidad de dinero a dos personas, siempre y cuando y únicamente se van a ganar ese dinero si se ponen de acuerdo en cómo repartirlo. Digamos que tenemos dos personas y nosotros damos todo el dinero a una de ellas. Imaginamos que damos 100 euros, 1.000 euros, para hacer números redondos, 1.000 euros a una de estas dos personas. Y únicamente se van a quedar con el dinero si son capaces de repartírselo entre sí. Pues bien, lo que se ha visto, según las normas de la economía clásica, pongamos en la persona que no ha recibido el dinero, si tú le das una cantidad, la que sea, y no le exiges nada a cambio, le das 1 euro y no le pides nada, pues en teoría y según las normas de la economía clásica, esa persona debería aceptarlo.
Pues bien, lo que se ha visto es que no, lo que se ha visto es que el reparto es más o menos equitativo, o la otra persona prefiere que se pierda todo el dinero antes de quedarse solamente con 1 euro. Esto desde el punto de vista de la economía clásica no tendría sentido, pero desde el punto de vista de los conceptos de justicia, o lo que significa para nosotros la justicia a nivel cerebral, sí que lo tiene. Y este tipo de conductas que van en contra de una economía clásica, pero que se pueden explicar mediante la economía o la economía del comportamiento o mediante la neuroeconomía, pues realmente se deben a estas estructuras que no buscan solamente conseguir una cantidad de dinero, sino buscan cosas más complejas, como pueden ser los sentimientos de justicia o de injusticia. Entonces hemos repasado aquí los 3-4 sesgos que pueden ser los más importantes, pero como os decía, en neuroeconomía se han descrito, en economía del comportamiento en general, pues se han descrito más de 400, incluso casi 500 sesgos y luego sus múltiples variantes sobre cómo tomamos decisiones económicas. O sea que el anclaje, lo que nos pasa cuando hemos comprado algo a 10 y dices, bueno, cuando llegue a 10 vendo, eso es por culpa de la amígdala cerebral. El anclaje es el que se llama el efecto anclaje. Sí. El efecto anclaje no tiene una localización tan clara, o sea, no es tanto la amígdala cerebral, sí, que posiblemente tenga más que ver la ínsula cerebral, que es lo que es justo y lo que no es justo. Tú te anclas a un determinado número y luego o llegamos a un número muy similar al que tú te has anclado mentalmente y lo estableces como referencia, o realmente no tomas luego decisiones, te bloquea para tomar decisiones. Y ahí sabemos incluso que hay determinados números que provocan mayor efecto anclaje que otros, como pueden ser los números redondos, que serían lo que vemos los niveles en bolsa. O sea, de hecho, si nosotros vemos el precio de una acción que valía 10,01 y luego vale 9,98, pensamos que es un cataclismo absoluto, simplemente es porque hemos perdido las dos cifras, ¿no? Simplemente es esto, nos hemos anclado a dos cifras y luego te da la sensación de que es mucho menos lo que tiene. Eso se basa también en muchos juegos con los precios, el 9,99, todo este tipo de cosas. Vamos, que la respuesta a la pregunta, ¿está nuestro cerebro preparado para tomar correctamente decisiones de inversión? Pues la respuesta es no. Muy mal. Muy mal, desde luego, claramente. Bueno, pero eso a la vez hace que el invertir sea interesante, ¿no? Y que haya gente que se le da mejor que otros, ¿no? Esa variedad y ese aprender cómo se pueden tomar las decisiones mejor hace que en el fondo la inversión sea también un juego que a muchos de nuestros oyentes les pueda apasionar, ¿no? Y que existan ineficiencias, claro. Exacto. Claro, y otra cosa importante es que no solamente no estemos preparados, sino que nosotros en gran medida nos podemos preparar. Si tú conoces todos estos sesgos cerebrales, si sabes determinadas técnicas, si tienes tu tiempo a la hora de tomar decisiones, si tienes información, pues desde luego vas a tomar decisiones que no van a ser 100% racionales, porque aquí robots no somos ninguno, pero desde luego ese componente emocional y de sesgos y de errores lo vamos a reducir. Yo de hecho soy un poco más escéptico que Pedro Bermejo en esto, en el sentido en el que muchas veces una de las cosas que se comprueba en economía de comportamiento es que incluso ser conscientes de tus sesgos no te hacen dejar de caer en ellos. El ejemplo clásico es cuántas personas están ahora mismo pensando en que deberían hacer más ejercicio del que quieren hacer, ¿no? O deberían empezar una dieta. Y todos los días, mucha gente, por ejemplo, la gente que por la mañana no desayuna, porque hoy voy a comer menos calorías porque voy a empezar una dieta. Estas personas cometen el mismo error día tras día tras día. Son conscientes de que tienen este sesgo en el que los que les importa ahora no es lo mismo que les importa después. Por la mañana consiguen no desayunar, pero terminan haciendo una cosa que es totalmente más perjudicial, que es que por la noche se meten un atracón en la nevera y toman las calorías en el peor momento del día para tomarlas, que es al final del día cuando te vas a meter en la cama y no las vas a gastar. Con lo cual, cada día intentas empezar tomando unas medidas para poder tener ese comportamiento que te gustaría tener y poder controlar tus sesgos, y al final, incluso aunque eres consciente de que eso lo haces, te vas cayendo día tras día tras día, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en la inversión. Entonces yo creo que el informar a la gente de que estos sesgos existen, el medirlos y el que cada uno sea consciente de a qué sesgos es más proclive, es importante,
pero tampoco es una, como decía Pedro, no es una solución 100%. Es decir, no solo basta con conocer los sesgos, sino que también hay que crear instituciones, herramientas que nos ayuden a tomar esas decisiones, que en el fondo alineen nuestros incentivos con lo que realmente queremos. Aunque claro, podríamos tener un debate en estas cosas sobre qué es lo que realmente queremos. ¿Es lo que queremos hoy o lo que queremos mañana? Porque claro, yo mañana quiero estar en forma, pero hoy no quiero ponerme a hacer ejercicio porque sudar es asqueroso y además pierdo mucho tiempo haciendo ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las preferencias reales? ¿Las mías de hoy o las del futuro? Bueno, pues en todo caso, si conseguimos cerrar ese debate o tener claro realmente que tenemos unos objetivos, bueno, pues no solo informemos, sino que creemos unas herramientas que nos ayuden a alinear esos objetivos con nuestros incentivos inmediatos. O sea, ¿qué sugieres? Bueno, porque aquí vamos a entrar directamente en la inversión para acotar un poco. ¿Qué sugieres para evitar estos sesgos? Bueno, la información yo creo que es uno de ellos, y luego hay otro enfoque que es el enfoque de Thaler. Hay dos maneras de intervenir en el comportamiento, ¿no? Una es a través de pequeños trucos psicológicos, estos pequeños empujones que Thaler llama nudges, que ahora pondremos algún ejemplo, y otro es cambiando los incentivos de una decisión, cambiando los incentivos, pero entendiendo que cuando tomamos una decisión no solo nos importa cuánto dinero vamos a ganar, sino que a lo mejor nos importa también el compararnos con cuánto ha ganado el de al lado o muchas otras cosas, ¿no? Entender esos incentivos como algo mucho más psicológicamente rico que simplemente quiero ganar más o quiero ganar menos, ¿no? Entonces, lo que sugiero yo para estas cosas es, bueno, primero ser conscientes de estas cosas, segundo, tener en cuenta a cada persona, realmente intentar haciendo introspección, incluso participando en pequeños experimentos, o las entidades financieras también lo pueden hacer midiendo estas cosas cuando captan un nuevo cliente, entender cuáles son los sesgos a los que un individuo en particular es más proclive, ¿no? Y una vez hecho esto, pues por ejemplo con el tema del ahorro, pues Thaler ha propuesto de forma muy exitosa planes de ahorro de pensiones en los cuales se ha intentado, bueno, lo que se hace es la gente no quiere ahorrar, la gente prefiere consumir y el problema es que llega el futuro y no ha ahorrado y entonces ¿cómo consumen en ese futuro, ¿no? ¿Cómo consigues que la gente ahorre para una pensión? Bueno, pues él ha puesto de forma muy exitosa, ha propuesto una serie de planes de pensiones en los cuales se obliga de cierta manera a la gente a contribuir una parte del dinero de su salario, contribuir a un plan de pensiones, pero lo que hacen es que esa parte que uno tiene que contribuir en los primeros años es muy pequeña, de manera que no duele mucho, ¿no? Y que va escalando a medida que la vida laboral del individuo va siendo más exitosa y por tanto tiene más ingresos y entonces el porcentaje que puede dedicar a ahorrar es mayor, ¿no? Pero de alguna manera, en lugar de presentar una decisión financiera relativamente compleja que además te enfrenta a tus preferencias de hoy frente a tus preferencias de mañana, que te puede costar tomar una decisión, el de alguna manera forzar a que haya un sistema de pensiones en el cual te fuerzan a ahorrar una parte, pero una parte pequeña al principio, de manera que no te cuesta, no te importa, y que de repente cuando ya lo vas a necesitar, notas que has acumulado un cierto nivel de ahorro y por tanto ves las ventajas, incluso estás más proclive a ahorrar todavía más, ¿no? Esta es una de las múltiples propuestas que podríamos tener, el cómo. Obviamente hay un tema de paternalismo y de coerción, de obligar a la gente a hacer las cosas, pero ¿cómo puedes intentar hacer a la gente conscientes de sus sesgos y por tanto aceptar que a lo mejor se les puede ayudar con el diseño pues, de planes de pensiones, de estrategias de inversión, etcétera? Eso está bien en general, pero ahora vamos a ir a algo más concreto. Vamos a ir a la gente que nos escucha, que ya está concienciada de que tienen que ahorrar, pero ellos el problema que tienen, y el problema que tenemos todos, que es más fácil comprar acciones de empresas que están de moda, que pueden estar caras, pero nos resulta más fácil desde un punto de vista psicológico, pero en cambio otras acciones de empresas que parece que tienen problemas pueden ser mejores oportunidades porque están a precios más atractivos. En ese caso, ¿qué podríamos hacer para ir contra el efecto manada? Es una pregunta para los dos, no sé quién prefiere
responder primero. Yo puedo deciros algo. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer a la hora de invertir es pensar realmente por qué estoy invirtiendo en este valor. Y una pregunta que yo creo que puede utilizar, que puede ayudar mucho a nuestros oyentes es hacerse la siguiente pregunta, que es, si yo tuviera que decidir en un año sobre invertir en este valor o no, ¿qué información me gustaría tener? Esta es una manera de separarte de ti mismo y de separarte de la emoción de la información que puedes tener ahora mismo, que es tus compañeros, gente que conoces ha invertido y le ha ido bien, o este activo está de moda, o esta empresa ha dado unas noticias que parece que han influido mucho. No, separémonos. Ahora ya no eres tú ahora mismo la decisión de decidir. Simplemente piensa, si yo el año que viene quisiera invertir en este valor, ¿qué es la información que me gustaría tener? Y una vez seas capaz de responder a esa pregunta, intenta tener esa información para el día de hoy. Porque de esta manera te alejas de tus propias emociones y de la influencia que puedes estar teniendo el entorno, que puede ser muy puntual, y te planteas de una manera crítica qué es lo que te debería llevar a invertir en ese activo, ¿no? El ser capaz de crearse algún mecanismo de salir de los propios zapatos y ver la decisión en frío, y analizando qué es lo que te gustaría saber para tomar esa decisión. Es un truco muy sencillo, pero creo que podría ser muy útil. Bueno, ¿Y qué para completar, quizá, realmente hay pocas cosas pues, que permiten tomar decisiones más racionales y menos emocionales. Y me es igual para el efecto manada que para el otro grupo de sesgos que nosotros tenemos. Pero entre estas cosas sí que hay que tener en cuenta. Primero, por un lado, habría que decir que hay tres cosas fundamentalmente que lo pueden cambiar. Primero, la cantidad de información. O sea, pues si tú tienes más información de la empresa, información útil, porque muchas veces tenemos un exceso de información en Internet que no sabemos utilizar. Pero cuanto más información tengamos sobre la empresa, cuanto más conocimientos tengamos sobre la empresa, pues más racional va a ser la decisión. Aunque aquí hay que decir que mucha gente realmente no estamos en condiciones para evaluar la información de una empresa concreta. Entonces no tiene que ser experto en esto, sino no te vale tener tanta información en Internet. Pero bueno, ya simplemente si vas sesgando, o sea, únicamente voy a comprar compañías que hayan tenido tal grado de beneficio, o que hayan hecho determinada cosa, o que den tanto porcentaje de dividendo, dependiendo de tu forma de inversión, pues ya vamos a poder ir sesgando. El segundo punto sería tomarse una decisión con tiempo, o tener tiempo. El hecho de ver una empresa, este es el momento que creo yo que es el adecuado, no pienso nada más y ya me lanzo a comprarla, pues habitualmente sabemos que cuanto más rápidas son esas decisiones, más posibilidades de equivocarnos, ¿no? Eso sería lo segundo que intentaría evitar. Y lo tercero, en muchas ocasiones, sería tener otra persona, simplemente tener otra persona para consultar, tener un gestor, tener alguien que te ayude, porque nosotros tenemos una vinculación emocional muy grande con nuestro propio dinero. Entonces, visto desde fuera, muchas veces quitamos parte de las emociones. Y una vez dichos estos tres ejemplos, estas tres formas para mejorar la toma de decisiones, hay que repetir que no nos vamos a poder desvincular al 100% de nuestras emociones. Van a estar ahí, las podemos minimizar, pero van a estar ahí. Sí, yo añadiría además otro sesgo que es importante, que es la necesidad que tenemos de compararnos con los demás y de sentirnos que en el fondo somos más listos que el otro, ¿no? Yo creo que el value investing precisamente está basado en la idea de ser capaz de detectar valor allí donde otros no lo están viendo. Y esto está muy bien si está basado realmente en un análisis serio y en profundidad de las empresas y eres capaz de llegar a esto, ¿no? Pero hay que ser también capaz de decir, bueno, realmente me estoy dejando llevar por este sentimiento de placer que me da creerme más listo que los demás, ¿no? Esta cosa de siempre preguntarse si los demás no, ser crítico con uno mismo y decir, realmente aquí tengo yo información, tengo mejor información, o estoy siendo capaz de controlar mis emociones mucho mejor que otros y por eso estoy invirtiendo aquí, o estoy invirtiendo en este valor porque nadie lo está haciendo y me creo así más listo que los demás y esto me deriva a placer. Ser crítico con uno mismo también creo que puede ser una muy buena estrategia. ¿Y qué os parece? Para mí es una herramienta que ha sido muy útil a través... esta la empecé a aplicar después de leer un libro que a mí tuvo un gran impacto en mí, que es el efecto checklist, de Checklist Manifesto de Atul Gawande, que es utilizar checklists para hacer este tipo de decisiones de forma más racional. ¿Qué os parece este método? Que ya digo, a mí
me resulta bastante útil. Yo creo que lo que hace es estructurar, o sea, estructurar la decisión y de esa manera, al estar más estructurada, pues por lo menos te hace hacer un poco más de introspección y hacer un poco más de análisis. Entonces yo creo que es útil, no creo que sea la panacea, porque como decía antes, creo que incluso haciendo un checklist y siendo conscientes de tus propios sesgos, a veces es difícil evitarlos, pero sí creo que permite aquello que estaba diciendo Pedro Bermejo, de tomar un poco de distancia, ¿no? Hacer un poco más de reflexión y todo lo que sea más análisis, pensar las cosas más en frío y demás, pues siempre tiene buenos efectos. Lo único que yo comentaría es que sería importante definir bien qué es esa checklist, ¿no? Porque no todas las decisiones financieras son las mismas. Entonces, las preguntas que te debes hacer antes de invertir en un tipo de producto financiero o en un tipo de valor, quizá no deban ser las mismas que otras, o quizá debería ser un test muchísimo más completo para poder abarcar todo el tipo de cosas que te pueden estar influenciando en esa decisión no racional en un momento concreto. Y ahora una pregunta para Pedro Bermejo, porque este tema, si no me equivoco, lo comentaba en el libro, ¿no?, del cerebro del inversor, y es si puedes contar cómo, bueno, si afectan las condiciones medioambientales en nuestra predisposición a tomar determinadas decisiones de inversión, que de hecho en el libro creo que llegabas a comentar que afectaban hasta los ciclos lunares. Hay muchas cosas realmente que cambian nuestra forma de tomar decisiones en el día a día. Y una de ellas, desde luego, son las influencias medioambientales. Pues nosotros sabemos, por ejemplo, por irnos a algo menos polémico, quizás los ciclos lunares, nosotros sabemos que determinados días más soleados, pues simplemente es lógico, estamos más eufóricos y tenemos una mayor tendencia a comprar. Y ha habido varios estudios en los que lo que se ve es que los días que hay una mayor intensidad lumínica, pues somos más eufóricos, más optimistas, tenemos más tendencia a comprar, los precios de las cosas tienden a subir un poquito en general. Incluso hay alguna relación que nos dice que los precios de las acciones pueden subir. Todo esto cada día es más complicado porque, claro, la forma de inversión cada vez es más universal y, claro, en unos sitios hay una mayor intensidad lumínica que en otros, ¿no? Y al final es la media. Pero sí que se ha visto determinadas tendencias a invertir más, a comprar más los días que hay una mayor intensidad lumínica. Respecto a los ciclos lunares, hay algunos estudios, algunos de ellos incluso contradictorios. Entonces lo que vamos a decir siempre hay que cogerlo un poquito con pinzas. Parece ser que los días de luna llena, en general, por alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales que se han visto que se nos producen, pues existe una mayor tendencia depresiva. Una mayor tendencia depresiva y relacionada con otro tipo de problemas médicos, por decirlo así. Nosotros sabemos que los días de luna llena, pues existe un mayor número de brotes psicóticos, de estados depresivos, incluso intentos de suicidio, migrañas, epilepsia y varias cosas que han relacionado, o que al menos parece que hay una tendencia a que se produzca. Pues claro, si eso lo extrapolamos a la población en general, pues lo lógico sería que los precios de las acciones bajasen los días que están alrededor de la luna llena, por ese estado depresivo general. Y hay varios estudios que lo afirman, hay varias tendencias, que creo que todavía hay que estudiarlo un poquito más, pero creo que las tendencias están. Un economista clásico te diría ahora la típica frase de correlación no quiere decir causalidad, ¿no? Y que encontremos a veces relaciones entre variables, en este caso los ciclos lunares y las decisiones de inversión, hay que controlar muy bien, ¿no?, las variables y el análisis que estamos haciendo para ver si realmente tiene sentido que se encuentre esa correlación, que desde luego cuando ves los gráficos es realmente sorprendente, ¿no? Entonces, el entender que estas cosas realmente puedan tener una relación causa-efecto parte de entender, por un lado, un poco a lo que se dedica Pedro, que es a entender la parte biológica y la relación que puede haber entre los ciclos lunares, las mareas, el agua, cómo eso afecta a los procesos biológicos internos y al final, es decir, encontrar un canal que pudiera explicar esa causalidad y luego tener buenos datos que te puedan decir si realmente estas dos variables simplemente están correlacionadas o realmente una puede causar la otra, ¿no? Esto es un debate, por eso yo creo que Pedro andaba con precaución hablando de esto, porque obviamente es muy polémico, pero tiene cierto sentido y además cuantos mejores datos tendremos, más podremos entender si hay un mecanismo que relaciona este tipo de variables ambientales con la forma en la que terminamos comportándonos y por tanto invirtiendo.
Y ahora vamos a ir más abajo todavía. O sea, hemos hablado de ahorro, luego de inversión en general, y ahora vamos a ir a empresas. ¿Podéis poner algún ejemplo de empresas que estén aprovechando el potencial práctico de la economía del comportamiento? Porque en el libro de Lo que importa es el porqué ponen 2 ejemplos, que son Intuit y Humana, y si vemos cómo han ido en bolsa, las dos estos últimos 10 años se han multiplicado por 10. O sea que, a ver, son 2 ejemplos, hay que tener cuidado con el cherry picking, pero parece que además lees lo que hacen y ves que tiene todo el sentido del mundo. ¿Podéis poner algún ejemplo más de empresas que estén aprovechando este potencial práctico? Yo no puedo mencionarlas porque en algunos casos tengo cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que en el sector financiero varios de los grandes bancos de este país cada vez están utilizando esto más. También empresas de seguros. Entender bien, claro, al final un seguro es una lotería en la que estás apostando, estás pagando un dinero por no tener un accidente o si tener un accidente. Entonces entender bien el comportamiento de la gente ante el riesgo es fundamental. A la hora también de venderles seguros, ¿no? Porque claro, la gente tiene una resistencia también a la hora de pagar por algo que idealmente quiere que no les ocurra. La resistencia a comprar un seguro está clara. Yo no quiero estar pagando dinero por algo que espero que no me ocurra. Es como pagar dinero por algo terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo vender, cómo poner en la situación de ya, pero es que si te ocurre el accidente más vale que tengas un seguro? ¿Cómo poner a la gente en esas situaciones y cómo utilizarlo desde un punto de vista incluso hasta de marketing? Pues es algo que hay varias empresas de seguros que también están utilizando. Las empresas de videojuegos y en particular los videojuegos online que tienen todo esto parte de la base de que, claro, como cada vez tenemos más datos, podemos observar, podemos analizar mejor el comportamiento de qué se debe, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas, cualquier empresa que tiene una app, al final está recogiendo muchísimos datos de sus usuarios y esos datos los puede utilizar y se están utilizando para mejorar la experiencia de usuario y para también, obviamente, aumentar quizá el consumo o el uso de esas aplicaciones, ¿no? Pero con ejemplos concretos de empresas yo me gustaría no mojarme porque no puedo hacerlo. Sí, es complicado mojarse. Yo añadiría simplemente algún fondo de inversión de Mafre, concretamente, que ha sacado hace poco con bastante buenos resultados, por comentar alguno. Que esperemos tener pronto aquí a Luis y a Michael. Efectivamente. Y ahora una pregunta muy directa y clara. ¿Vosotros cómo invertís? Bueno, pues por empezar pues yo sí que utilizo todas estas técnicas. Fundamentalmente la que mejores resultados me ha dado a lo largo de estos años es la tendencia a intentar encontrar momentos en los que se produce una sobrereacción en la noticia por cualquier motivo. Y entonces intento seguir compañías que estén bien, o sea, compañías que estén recomendadas. Yo tampoco soy economista como tal y tampoco puedo dedicarme a hacer un análisis en profundidad porque tengo otras cosas, lógicamente. Pero compañías que en principio sí que puedo tener en el punto de mira, que creo que puedan ser una buena alternativa. Momentos en los que se produce alguna sobrereacción de noticias pueden ser un momento idóneo para comprarlas, para adquirirlas, y la verdad es que hasta ahora no me puedo quejar de los resultados con esa técnica. En mi caso yo creo que soy el clásico ejemplo de este agua no beberé. A mí me dan tanto miedo estas cosas que realmente he invertido muy pocas veces y en renta variable prácticamente nunca. Es decir, mis pocos o muchos ahorros que he conseguido tener los tengo invertidos en propiedades inmobiliarias, o sea que soy el peor ejemplo para dar, bueno, creo que ilustra un poco lo que he estado intentando decir a lo largo de esta charla, ¿no? Que el ser uno conscientes de sus sesgos no implica el que al final seas capaz de superarlos, ¿no? En mi caso yo creo que tengo un grado de aversión al riesgo tal, o soy tan meticuloso, tan preciso, que el hecho de tener inversiones en renta variable me haría preocuparme tanto y estar mirando tan frecuentemente cómo van los activos que realmente sería un inversor terrible. Y entonces,
porque yo creo que es importante no dejarse llevar por el corto plazo, ¿no? Entonces, siendo consciente de mi sesgo y siendo consciente de que sería un mal inversor, pues hasta ahora no, la verdad es que no lo he sido. Ahora estoy planteándome invertir algo de dinero en pues en fondos que utilizan este tipo de cosas, precisamente porque sé que lo va a llevar gente que es más experta y que además se sabe controlar frente a estas cosas, ¿no? Pero yo nunca por mi cuenta elegiría en qué invertir, pero bueno, este es un tema de personalidad y de ser conscientes de cómo es uno. Y bueno, ya entramos en la recta final de la entrevista y queremos, antes de despedirnos, hablar un poco del futuro de la economía del comportamiento y de la neurociencia. Bueno, podemos empezar con Pedro Reiviel. ¿Cuál crees que pueden ser los siguientes pasos dentro de la economía del conocimiento? ¿O hasta para dónde va la tendencia? La tendencia yo creo que va a aplicaciones prácticas, a cada vez ser más capaz de aceptar, una vez se ha superado el debate de si realmente esto de incorporar psicología a la decisión económica tenía sentido o no. Ahora viene el debate, primero viene un debate de eficiencia, un debate de es práctico, el análisis coste-beneficio de hacerlo merece la pena hacer estos experimentos, etcétera. Ese es un primer debate. Y yo creo que es un debate que se va poco a poco superando, en el sentido de que cada vez hay más instituciones, tanto públicas como privadas, que se dan cuenta de que esto tiene todo el sentido y lo van intentando aplicar. Otra cosa es que como es muy intuitivo, parezca muy sencillo y a veces se metan mucho las patas. No todas las cosas funcionan, por eso es importante experimentar. No todas las intuiciones psicológicas que tenemos luego tienen una aplicación práctica o merecen la pena versus otras maneras de tomar las decisiones. Pero un debate es eso, dónde lo aplicamos y cómo lo aplicamos. Y finalmente eso, el debate fundamental que yo creo que se está teniendo y se va a tener en los próximos años es el debate ético, porque una vez sabemos que la gente tiene estos sesgos y que su psicología puede ser influenciada, claro, viene el debate de hasta qué punto estamos manipulando a las personas. Incluso en el momento en el que hay tanta disponibilidad de datos y las cosas dejan cada vez más huella digital, pues claro, se puede llegar a un nivel de microanálisis individual, de entender exactamente cómo está haciendo las cosas, que da miedo hasta cierto punto si estas decisiones o esta capacidad de manipular está en manos de empresas privadas que lo pueden utilizar. Por poner un ejemplo, la huella que dejamos cuando estamos mirando en Netflix o en Movistar o en cualquiera de estos operadores qué películas nos pueden interesar o qué películas nos dejan de ver. Bueno, pues esto, obviamente estos operadores lo utilizan para luego ofrecernos unas películas otras y afectar nuestro consumo o incluso el tipo de ofertas que nos hacen. Bueno, pues claro, esto da miedo que se pueda utilizar. Pero yo separo en este debate ético, yo creo que siempre hay que separar la parte de dar poder al consumidor o dar poder al inversor, dar poder al individuo, de entender que estas cosas están aquí y de saber que están y que de hecho ya se están usando, de la parte de manipularlo y usarlo, ¿no? Y por tanto tener un buen debate sobre un debate hasta cierto punto incluso legislativo sobre qué cosas se va a permitir hacer manipulación psicológica y qué cosas no, qué cosas en el fondo merece la pena hacerlo porque va a producir un beneficio social y qué otras cosas pues en el fondo se está atentando contra la libertad individual y además no se está provocando un beneficio social, ¿no? Entonces este debate ético a mí es una de las grandes discusiones ahora mismo en el área y que yo creo que es fundamental que resolvamos porque cada vez va a estar más presente dado que cada vez hay más datos. Y para Pedro Bermejo, dentro de la neurociencia, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque bueno, todavía, aunque estamos avanzando muchísimo en el estudio de la neurociencia y del cerebro, todavía, como comentas, queda muchísimo por investigar. ¿Para dónde se está tendiendo? Pues yo convergería bastante con lo que acaba de comentar Pedro, ¿no? Yo creo que por un lado cada vez tenemos más sesgos, cada vez conocemos más sesgos, más errores a la hora de tomar decisiones. Yo creo que esto, simplemente la neurociencia nos va a dar más información, más sesgos, más funcionamiento cerebral. Todo eso va a seguir creciendo y además creciendo de una forma exponencial en los últimos años. Y creo que esto hay que transmitirlo a la población en general de varias formas. O sea, primero creo que todo esto hay que plasmarlo desde el punto de vista práctico.
Nosotros sabemos cada vez más estructuras, cómo funcionan, pero realmente qué sesgos vienen de ahí, cuál es la práctica de esto, cómo vamos a hacer que la gente en general evite sus propios sesgos. Y yo creo que aquí lo que vamos a atender en los próximos años es la aparición de institutos, de asociaciones, pues que se dediquen cada vez más a plasmar desde un punto de vista práctico y a dar información a los inversores en general. O sea, creo que va a ser algo más que tenemos que aprender, por dentro de todo el análisis económico, el análisis fundamental que ya realizamos, pues otra forma más de otro tipo de conocimiento que podemos aplicar para tomar las decisiones. Acabamos de crear, ya aprovecho también para hacer publicidad, el Instituto de Neuroeconomía e Inversión de Valor, que precisamente tiene el objetivo pues, de dar a la población general información sobre todas estas herramientas. Creo que eso es una de las formas fundamentales, pero también quiero recalcar las palabras de Pedro de todo el debate ético que viene aquí, porque realmente lo que estamos es dando a gente que va a tener esa información pues métodos para aprovecharse de los sesgos. No estamos haciendo otra cosa que preparar a unos para quitarle el dinero a otros, por decirlo así, ¿no? Porque en economía y en bolsa, pues para que uno gane, otro pierde en la mayor parte de los casos, ¿no? O sea, porque salvo que las empresas generen mucho valor, que a veces no generan tanto como nos gustaría. Entonces, claro, aquí tenemos un debate ético importante de manipulación, influencia hacia los demás, y no sé si en el futuro pues tendremos que legislar de alguna forma para evitar los abusos. Cambiando de tema, Ya para la recta final, sí. Las dos últimas preguntas. ¿Qué libros recomendáis para personas que quieren iniciarse en la economía del comportamiento? Bueno, quiere empezar... Yo aquí lo tengo muy fácil, voy a recomendar el mío. Obviamente. Aquí hay uno que se llama el cerebro del inversor, que se le recomendaría. Y luego, por comentar alguno más, obviamente los de Feiler, el pequeño empujón, que suelo recomendar a Pedro. Hay uno que a mí me gustaba mucho, que se llama Inside the Investor's Brain. Fundamentalmente me gustaría con estos. Hay algunos libros también bastante buenos de Kahneman, de Antonio Damasio. Y hay gente que escribe bastante bien y desde luego podemos sacar cosas bastante prácticas. Sí, por completar un poco, hasta ahora los dos clásicos libros de economía del comportamiento eran el Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y Nudge de Thaler y Sustein. Yo creo que estos dos libros son una aproximación inicial que está bien. Yo, si se va a leer a Thaler, como he dicho antes, recomendaría mucho antes el libro de Misbehaving, traducido en España como Todo lo que aprendí de economía del comportamiento. También están los libros de Ariely, que mucha gente también conoce. Y por último, por empezar por el libro que tú has mencionado al principio y que además es de un coautor mío, este libro de Lo que importa es el porqué, creo que combina muy bien el contar anécdotas interesantes sobre comportamiento y sobre psicología con un enfoque un poco proactivo por la experimentación en empresas e instituciones, ¿no? Y hablando un poco de esto que hablábamos de el coste de no hacer un experimento, ¿no? Pues el coste, es verdad que un experimento es costoso y que a veces es difícil hacerlo, pero a la vez todo lo que aprendes de él y lo que te quedaría sin aprender si no hicieras un experimento antes, pues es algo que las empresas deberían plantearse, ¿no? Y este libro pone ejemplos preciosos, como por ejemplo el de Netflix, cómo Netflix cambió sus tarifas cuando era una empresa que mandaba DVDs a casa por correo y quisieron influenciar demasiado rápido y de una manera excesivamente brusca el que la gente pasara a su servicio online, porque querían traer el servicio online, que ahora Netflix todo el mundo lo conoce como una empresa online, pero antes no lo era, ¿no? Y cómo perdieron la mitad de sus clientes simplemente por cometer errores en la carta, en cómo comunicaron el cambio de tarifa y el cómo te ayudaban a cambiar de correo ordinario a tener un servicio online, ¿no? Ejemplos como estos de empresas concretas, etcétera, yo creo que puede ser muy interesante para leerlo de una forma introductoria, ¿no? Luego, yo lo que diría también es que también sería interesante no quedarse solo en el libro divulgativo bestseller que ha tenido éxito, sino intentar ir un poquito más profundo y de estos libros que siempre tienen referencias académicas, pues intentar adentrarse en uno o dos artículos un poco más académicos para ver que esto no es todo palabrería a fin de cuentas, sino que tiene un enfoque científico serio
que puede ser muy útil, ¿no? Y por último, ¿qué películas recomendaríais? Porque de hecho hay un post que lo compartiremos en las notas del programa, de Nada es Gratis, que haces una guía para aprender economía con películas. Sí, bueno, soy muy aficionado al cine, ya acabo de estar hablando de Netflix, o sea que os podéis imaginar que me encanta el cine, y una de las cosas que utilizo mucho en mis clases muchas veces no son películas completas, sino a veces son escenas, ¿no? La película típica de algo que está muy relacionado con la economía del comportamiento, que es la teoría de juegos, es la biografía de John Nash. Esta película se llama Una mente maravillosa, que le dieron varios Oscars hace unos años con Russell Crowe, que la utilizamos además como ejemplo de cómo Hollywood se equivoca cuando intenta aproximarse al mundo académico, ¿no? Porque, bueno, Nash es un matemático, también ganó el Premio Nobel de Economía, es uno de los principales impulsores de la teoría de juegos, que en el fondo es entender cómo la gente se comporta, luego es que economía del comportamiento, ante juegos estratégicos, y tiene un concepto de equilibrio de cómo debería comportarse la gente si realmente intenta hacer aquello que más les beneficia. Bueno, pues en la película explican este concepto de equilibrio en una escena, y realmente toda la película está hecha para hablar de las aportaciones de este premio Nobel. Bueno, pues la escena lo que cuenta no es el equilibrio de Nash, lo cuenta mal, y además no se entiende nada, ¿no? Además lo intenta hacer divertido con una escena en la que varios estudiantes, entre ellos Nash, están en un bar, intentan ligar con una chica rubia y hay varias chicas morenas. El ejemplo es un desastre, además de ser machista, no es un equilibrio de Nash, y precisamente en el blog del que soy editor en Nada es Gratis tenemos un par de entradas en las que discutimos cómo podían haber hablado mejor de esto. Pero por decir algunas de mis películas favoritas o de escenas que me encantan, si una película estupenda para ver ejemplos de economía del comportamiento y teoría de juegos sería una película de niños que se llama La princesa prometida, de Rob Reiner, de los años 80, que tiene un montón de escenas que son muy divertidas para ver cómo la gente negocia, cómo la gente intenta ser más listo que el contrario, etcétera. Es una película muy divertida y muy interesante. Bueno, yo por añadir una película, hay una, me parece que se llama El último voto, o Un último voto, algo así. Es una película de Kevin Costner en la cual hay solamente falta su voto, que no ha podido votar bien por un problema electrónico para las elecciones de Estados Unidos. Entonces todo depende de ese voto en concreto. Y tú ves a los dos candidatos, o sea, a las elecciones presidenciales, pues cambiando, intentando manipularle de las mil formas posibles para conseguir su voto. Entonces en esa película se ve muy bien muchos tipos de manipulación, que creo que nos puede venir bien para esto. Sí, y por no quedarme con otra en el tintero, y además por añadir nombres conocidos, yo diría que El puente, si la gente está interesada en negociación, hay una película de Spielberg de hace 4 o 5 años que se llama El puente de los espías, con guión de los hermanos Cohen, y que el actor principal es Tom Hanks, que es buenísima. Perfecta, que es estupenda para ir analizando todas las estrategias que uno debería utilizar en una negociación. Es una película que de verdad recomiendo. Bueno, pues eso es todo. Bueno, es todo y no está mal. Ya casi 2 horas, así que muchísimas gracias, porque yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante y muy aplicable a la inversión. Adrián, no sé si quieres añadir algo más, aparte del agradecimiento. No acentuar. Pues si queréis vosotros decir algo más, algo que añadir para terminar el programa. Pero... Por mi parte, daros las gracias por la oportunidad de hablar de estas cosas, de economía del comportamiento y también de neurociencia, de una manera un poco distendida y que llega a todo el mundo, y decir, por hacer, ya que lo ha hecho Pedro Bermejo con su libro, por hacer un poco de propaganda del blog, si estáis interesados en estas cosas, en el blog Nada es Gratis, tanto mis compañeros como yo hablamos de muchas cosas de economía, a veces de inversión. De hecho, le hemos pedido recientemente a Luis García que nos haga una entrada sobre Value Investing, que me la ha prometido, todavía no la tenemos, pero es el blog Nada es Gratis, del que soy editor. Creo que para todos los interesados por la economía puede ser interesante seguirlo. Por mi parte nada más, solo daros las gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ya lo sabéis, el cerebro del inversor, Nada es Gratis, 100% recomendables. Y bueno, esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa
tanto como a mí y a Adrián, que estamos encantadísimos. Y queremos daros las gracias por estar ahí, y también os agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes, que le des a me gusta en iVoox, que le des a like en YouTube, que le des al corazoncito Spotify y lo compartas con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.